compartir Yo, sa- pantalla, ¿no? Ya está todo yo salgo y vuelvo a configurado. entrar en mi notebook, entonces el profe Ezequiel ya es anfitrión. Sí, 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 Santi, ya tenés para cuando tengas que compartir, todo tuyo. Bueno, sí, lo único que sí aclaro, porque, bueno, nada, cosas que pasan, ando ahí, me parece, con un problemita con la placa de video, si se me llegara a, a salir o algo, nada, tardo creo 20 segundos, pero la verdad es que prende rápido la máquina y todo, Bien, pero si querés pasarme a mí por privado o algún archivo, algún Power para que yo te presente o de última puedas hablar, si surge algún no, problema, eso te no es lo... problema porque lo manejo yo y de hecho me es más cómodo ir manejándolo yo, así no te estoy pidiendo pasada, adelante, atrás, todo eso, Perfecto. pero sí nada, claro eso, que me llego a salir va a ser nada, no sé, 20 segundos, que es que la máquina, no sé por qué me está haciendo eso ahora, la placa de video, estoy casi seguro que Bien, no bien. está bien configurada o algo y no me pasa tan seguido, pero aviso. Perfecto, perfecto. Bueno, Rodri, ¿querés Bien, arrancar vos con la formalidad? Yo Sí, te sigo sí, sí. atrás. Bueno, antes que nada, formalmente buenas tardes para todos. Desde el Gremio de Entrenadores de Paraguay, realmente estamos muy contentos y muy orgullosos de esta posibilidad de haber podido concretar esta iniciativa, este acuerdo con la CEPA. Nosotros, cada uno de nosotros creo que valoramos muchísimo y somos conscientes del nivel del entrenador argentino, que no por nada son los actuales vicecampeones del mundo. Respetamos muchísimo y estamos muy contentos de que hayamos podido concretar este acuerdo para que sea beneficio para ambas asociaciones, tanto el gremio como la asociación. Y creo que no hay mucho que agotar. Estamos, como le dije, muy contentos. Los colegas estamos hace rato esperando el momento. Incluso también aquí hay algunos estudiantes, como en nuestro país no somos tantos los entrenadores titulados, entonces también incluimos algunos estudiantes que están recibiéndose ya este año. Está con nosotros el director del instituto y van a poder disfrutar en este caso de esta gran videoconferencia, este tema que creo que es muy importante para nuestra capacitación. Así que desde ya muchas gracias a ustedes por la iniciativa, al presidente, al profesor Silvio, a todos los que han estado en diferentes reuniones virtuales para que esto se lleve a cabo, al profesor Ariel, al profesor Guillermo, el profesor Ezequiel, el profesor Carlos, Alejandro, nuestro expositor de hoy, Santiago, y algunos que no están. Creo que está Horacio, también Daniel Maffei, y importantes profesionales. Y nada más, de nuestra parte, muchísimas gracias y muy contentos de tener esta oportunidad de este convenio entre el gremio y la Asociación de Entrenadores Profesionales Civiles Argentinos. Bárbaro. Gracias, León. De nuestra parte, de lo mismo, es recíproco, es un gusto. Ahora paso a compartirles por parte de nuestra asociación los detalles del convenio para que después pasarle la palabra a Silvio. No sé si ahí se ve bien. Bien, bueno, un poco presentarnos formalmente. ACEPAS, Asociación Civil de Entrenadores y Entrenadoras Argentinos Profesionales. Como objetivo, uno de los tantos que tenemos justamente es vincularnos con otras asociaciones y, bueno, y poder entablar convenios de reciprocidad como este que estamos entablando. Esta es nuestra comisión directiva, como bien sabemos, está presidida por Silvio Santander, con Julio Lamas como vicepresidente, bueno, y el resto de la comisión. Está Ale Pepiche también como secretario, que está en la sala presente ahora mismo. Bien, y este es el convenio puntualmente, que tiene como 3 puntos fundamentales. El primero, en clínicas y campamentos, el intercambio de coach, compartir gastos en futuros clinics con entrenadores extranjeros, tours deportivos, posibilidad de visita, de entrenamientos y juegos para 3 entrenadores en este caso. Bueno, y después la parte organizativa de encuentros virtuales, y en este caso, bueno, con Santiago Bolsa sería el primero, el puntapié inicial para comenzar. Así que, bueno, es un gusto para nosotros poder llevarlo a cabo y poder colaborar y estar
iremos en el camino juntando el camino de ambas asociaciones. Así que le paso a Silvio la palabra como presidente para que él termine de cerrar Disculpa la bueno, la idea. Muchas gracias, Ezequiel. Antes que hable el presidente, quería avisarle a Jazmín que está su micrófono encendido. Perdón. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes, un placer saludarlos de nuevo y nada, agradecer también la posibilidad de este acuerdo entre ambas asociaciones. Creemos que es muy importante poder estar conectados y vinculados, más en estos tiempos donde podemos hacer siempre un montón de actividades juntos. Así que bueno, felicitar a ustedes, como lo he hecho en la charla que hemos tenido anteriormente, para todo lo que están haciendo en forma colectiva ahí en Paraguay. También felicitar a la Comisión de Expansión y de Comunicación por todo el laburo que viene haciendo, que la verdad que es de primera, y bueno, dejarlos en manos de Santiago, que tiene una presentación excelente y que sin duda lo va a poder llevar adelante con toda la claridad que tiene. Así que de mi parte nada, agradecer, muy contento y que bueno, en un futuro podamos seguir haciendo cualquier tipo de evento vinculados a la capacitación y al crecimiento de los entrenadores y las entrenadoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, damos iniciada entonces a la capacitación. Una vez más, gracias al presidente y a toda la comisión. También hemos tomado buenos ejemplos de esto, y también les cuento a los colegas argentinos que hemos formado también nuestra comisión de relaciones de expansión aquí, para trabajar mejor y tener una mayor coordinación. Es bueno admitir y copiar los buenos ejemplos, así que también quería compartir eso con los colegas. Álvaro, Sí. Santi, si querés, todo tuyo. Sí, bien, eso. Sí, no sabía si iban a agregar algo más. Ahí vamos. Perfecto, bien, bueno, hola a todos y a todas. Ahí, bueno, para los que por ahí no había podido saludar antes, mi nombre es Santiago Belsa, soy entrenador argentino, actualmente trabajando en México, en la Liga Profesional de México que está por empezar. Y bueno, ante todo, gracias tanto a CEPA y Silvio, en primer lugar, ¿no?, el presidente por las palabras y por la oportunidad de poder dar esta presentación. Y bueno, gracias también obviamente al gremio de entrenadores de Paraguay, que bueno, también presentado esta oportunidad, y siempre es un gusto compartir charlas de básquet con entrenadores, con colegas, en este caso de un país que tenemos muy cerca y un país con el cual hemos tenido distintos puntos de contacto. Muchos entrenadores han trabajado allá y bueno, siempre, la verdad que creo que el básquet va cada vez en un sentido más global, así que me parece que siempre necesitamos, y nos ayudan mucho estas cosas. Yo aprendo mucho de entrenadores de otros países, así que bueno, me es muy grato poder hacer esto. El tema que nos convoca, como ya se sabe, es el inglés técnico para entrenadores. Voy a empezar a compartir pantalla si es que puedo ver. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Sí, Santi, perfecto. Perfecto. Bueno, y ante todo, obviamente, aclaro, con respecto a la presentación, yo la voy a dar y voy a responder cualquier pregunta que tengan. No tengo ningún problema en responder preguntas sobre la marcha, si algo hace falta aclarar o si a alguien se le ocurre alguna pregunta. No tengo ningún problema quizás en parar la presentación y resolver esa duda, esa pregunta, lo que sea. Y después avanzar, que por ahí dejar todo para el final, que a veces por ahí se pierde un poco o a alguien se le olvida la pregunta o lo que sea. Si eso lo aclaro, también lo mismo con el chat, no hay problema, pueden también dejar cualquier cosa ahí y lo vamos viendo. Entonces, bueno, el tema que nos convoca es el inglés técnico para entrenadores. Un poco el temario
que voy a ir tocando para esta charla va a ser un poco mi experiencia y mi relación con el idioma, la importancia de saber inglés, la estrategia del uso de inglés en equipos, es decir, cómo lo utilizamos, sobre todo no hablando puntualmente del caso de equipos profesionales, algunos errores comunes, así a grandes rasgos, que solemos cometer, porque quizás muchos a veces intentamos hablar inglés o quizás no tenemos un inglés perfecto y a veces se incurren en algunas cosas puntuales bueno, que son errores y por ahí hay que tratar de resolverlos. Y después, cómo resolver algunas dudas o cómo mejorar con el idioma, que es creo una de las preguntas que siempre más me hacen con respecto a esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para poder profundizar sobre el tema, para poder, bueno, para poder perfeccionarse en ese sentido? Y después sí, también, dependiendo de cómo venga un poco la cuestión del tiempo, tratar de tocar algunas nociones básicas de verbos o acciones de juego, que no por básicas son menos importantes. De hecho, también a veces incurrimos en muchos errores que sin darnos cuenta, porque por ahí creemos que estamos diciendo bien algunas cosas, y bueno, apunto un poco a eso, a tocar algunas de esas cuestiones, ya puntualmente hablando del idioma. Bien, ¿qué es esta presentación y qué no es? Esto no son clases, ¿sí? Y tengo que hacer esta aclaración porque la verdad es que, bueno, tratándose de un encuentro, lo primero que hay que entender es que el inglés es una habilidad, no es un saber. El inglés es como jugar al básquet. O sea, si yo miro un video, puedo entender algo más del básquet, pero va a ser muy difícil que yo al otro día esté capacitado para jugar un partido de básquet, con estar así una hora viendo una charla sobre el tema. Entonces, eso lo aclaro. Sí, no tengo ningún problema como les digo, en resolver dudas, en ayudar, lo que sea, o alguien que por ahí me dice, bueno, ¿esto cómo lo puedo decir? Porque, no sé, alguna vez me pasó, o lo que sea. No hay ningún problema. En ese sentido, comparto todo lo que puedo y todo lo que sé. Pero bueno, sí hay que entender eso, ¿no? Que quizás quiero que esto sea más un disparador para alentarlos a meterse más en este tema, y a resolver alguna que otra cosa puntual, bueno, que clases o algo que sería una mentira de mi parte prometerles que de acá van a salir hablando inglés o sabiendo manejarse al 100% en una cancha de básquet. Bien, un poco de mi experiencia y mi relación con el idioma. Yo comencé estudiando inglés cuando era chico. Tuve la suerte que mis papás quisieron que yo estudiara inglés en un instituto privado, o sea, por fuera del horario escolar. Eso lo hice durante 9 años. Algo importante de eso es que tenía una carga muy alta. Era un lugar donde iba 4 veces por semana, 1 hora por día, y eso a veces también, para ya como por ahí, primera cuestión a saber, siempre es más importante la frecuencia que la intensidad de mi estudio sobre un idioma, porque la frecuencia va a hacer que siempre esté trabajando en mi cabeza sobre ese tema, y que por ahí si yo, no sé, estudio una vez por semana, que en el medio se me va a pasar, se me van a olvidar muchas cosas. Entonces es muy importante siempre la frecuencia. Yo por suerte iba a un lugar que tenía una frecuencia muy alta, aparte de que era un lugar que yo considero muy bueno. Y después, bueno, me gustó tanto el inglés, la verdad me enganché tanto con el inglés de chico, que después quise estudiar inglés en la universidad. Estudié traductorado en inglés. Lo hice durante 7 años, ahí un poco, bueno, no lo terminé, de hecho lo dejé inconcluso, no soy traductor público, porque justamente se me mezcló un poco la carrera con la carrera de básquet, y le terminó ganando el entrenador al traductor. También estuve 4 meses en una experiencia de lo que se llama Work and Travel, en Argentina, bueno, por lo menos se le llama así, que es que uno viaja a Estados Unidos durante 4 meses, a la temporada de invierno allá, y bueno, trabaja un tiempo, y la inversión que uno hace en la visa y en el pasaje, después se recupera trabajando. Eso también ayuda mucho. Eso sobre todo se lo recomiendo mucho a gente que está estudiando, porque por lo general la visa se la dan a gente que está estudiando. En ese caso yo estaba estudiando precisamente inglés, y bueno, lo pude hacer 1 año y me sirvió mucho. Después, bueno, ya hablando puntualmente de lo que es básquet, trabajé en equipos formativos en las divisiones menores en Peñarol, de Mar del Plata, que es mi ciudad. Lo hice durante 7 años, y bueno, en 2014
tuve la oportunidad de empezar mi carrera en el profesionalismo, lo hice en el Al-Ahly de Bahrein, y ese es por ahí el primer punto importante con respecto a todo esto, que es que mi primera experiencia profesional fue en el exterior, y fue gracias al inglés. Entonces ya ahí me parece que es algo que marca un poco la importancia de lo que, de cuánto me sirvió a mí puntualmente. La verdad que fue el puntapié para todo lo que siguió, porque bueno, después de eso sí hice experiencia en la segunda división de Argentina, porque volví, hice el curso para categorizar, justo se abrió una oportunidad para trabajar en segunda división y la tomé. Y después tuve la suerte de que me llamen de mi club de origen, de Peñarol, donde yo me había formado como jugador en divisiones menores en mi ciudad, y trabajé durante 4 años en la Liga Profesional de Argentina. Hoy por hoy me encuentro trabajando en Dorado de Chihuahua. Importante tanto en Peñarol como acá ahora también en México, son ligas donde hay muchos jugadores extranjeros. Sin ir más lejos, en Argentina están liberadas las fichas extranjeras, con lo cual nuevamente vuelve a ser muy importante el uso del inglés. Acá en México también se permiten 4 extranjeros, y además algunos jugadores que tienen doble nacionalidad, son mexicanos y estadounidenses, así que en algunos equipos hasta puede haber más de 4 hablando inglés, así que también siempre es muy valorado. No digo que es requisito indispensable, pero bueno, sí, idealmente mientras uno tenga un mejor manejo, se va a poder desempeñar mejor. Y después, bueno, alguna que otra experiencia más con respecto al inglés. Trabajé en un combine, en un evento en Filadelfia en 2017, brevemente, en una visita que tuve allá a Estados Unidos. Y ahora estuve dando clases durante la cuarentena, aproveché un poco todo ese tiempo que tuvimos todos para dar clases de inglés para entrenadores, y bueno, fue una experiencia que yo disfruté mucho dentro de esta situación atípica, de tener que no estar trabajando, ¿no?, en una cancha de básquet y tener que estar haciendo otra cosa. En base a eso también es que voy a decir muchas de las cosas que voy a decir, porque pude ver por ahí cuáles son las dificultades que tienen más comúnmente los entrenadores cuando empiezan a hablar en inglés, cuando tienen que ir aprendiendo también el idioma, y cuando lo tienen que usar en contextos de básquet. Bien, paso a la importancia de saber inglés. Lo primero, si bien ya algo de eso comenté, es saber inglés nos va a dar mejores oportunidades laborales. Esto, y antes de pasar por ahí un poco esa foto, ese título, hay que entender que, a ver, yo creo que los entrenadores todos sabemos que tenemos que saber sobre cómo defender el pick and roll, todos tenemos que saber cómo, no sé, cómo atacar, cómo enseñar fundamentos, eso lo tenemos por ahí muy, muy incorporado, pero a veces me parece que sabemos poco que puede ser muy útil y nos puede abrir mucho el campo laboral, saber otro idioma, en este caso el inglés, que es el más hablado, por lo menos en esta profesión. Y tenemos que entender que somos entrenadores, no somos ingenieros, no tenemos una profesión que es sumamente requerida en el mundo, donde siempre hay quizás muchas oportunidades laborales. En el básquet nosotros sabemos que a veces podemos durar poco en un trabajo, que los lugares disponibles en equipos profesionales a veces son pocos, somos muchos para pocos lugares, sería un poco la síntesis, no solo en Argentina, sino creo en todos lados. Entonces, qué mejor que por ahí tener alguna herramienta que me permita diferenciarme del resto, que me dé alguna oportunidad más. Bueno, ya puntualmente yendo acá a esta imagen, tomo esto que, bueno, me parece es un caso muy claro. Lo leo un poco, no me gusta leer en las presentaciones, pero bueno, acá por lo menos va a hacer falta. La historia nunca contada, cuando Oveja Hernández casi llega a la NBA, la reconstrucción de cómo fue, lo cerca que estuvo y qué lo privó del privilegio. Esto, más allá del intento frustrado, le abre una puerta. Bueno, comentaba un poco una situación de Sergio Hernández, entrenador de la selección argentina, un entrenador que, bueno, creo que ni hace falta que presente, de muchísimo prestigio y un montón de pergaminos, o sea, creo que está más que probado quién es o su capacidad. Y continúo un poco con un fragmento de la nota que decía: no fue fácil conseguir info de los 76ers porque hay un reservo muy grande por los últimos escándalos que se hicieron públicos. El último fue cuando se filtró que Filadelfia iba a ser la primera franquicia en reducir sueldos durante la pandemia, pero según lo que pudo averiguar Página 12, el principal motivo por el cual Oveja no se quedó con el puesto fue su inglés.
El perfil de Sergio estuvo muy bien valorado, preocupó un poco su manejo del idioma, más que nada para la dinámica del día a día, no era lo suficientemente fluido. Fue lo único que se animó a decir, una fuente dentro de la franquicia. Bien, bueno, a ver, esto que yo lo leí, esto fue ahora, salió hace unos meses esta nota. Ante todo, claro que Sergio Hernández habla inglés y bastante bien, no es que no. Lo que pasa es que quizás no al nivel que se requiere para una liga donde todo ocurre en inglés, como es la NBA, y donde obviamente la exigencia es la más alta en el mundo, es la mejor liga del mundo. Pero me parece el ejemplo un ejemplo que deberíamos conocer todos, porque hasta un entrenador, uno de los entrenadores que tenemos con más prestigio en nuestro país, hasta él quizás se perdió alguna oportunidad laboral por no poder tener el mejor dominio del idioma, en este caso. Y reitero, habla inglés el Oveja, lo habla muy bien de hecho, pero bueno, ahí en ese nivel se necesita quizás tener un nivel de inglés como si fuera un nativo, prácticamente. No se van a estar acoplando lo que vos no entiendas, sino que vos tenés que acoplarte a ellos, sería un poco es el espíritu. Pero bueno, me parece que si le pasa a alguien, incluso incluso un entrenador que ya va a ver toda la parte basquetbolística en esa área está probadísimo, imagínense lo que nos puede quedar a los demás. De hecho, conozco entrenadores, conozco colegas que por ahí se han quedado afuera de algún cuerpo técnico. Me acuerdo que de un caso, un entrenador asistente que iba a trabajar en un equipo de Liga A en Argentina, y bueno, el entrenador en jefe no hablaba inglés, el primer asistente no hablaba inglés, a él lo habían convocado como segundo asistente, pero él tampoco hablaba inglés. Entonces, ¿qué pasó? Necesitaban que sí o sí alguien hablara inglés, porque, como ya dije, las fichas en Argentina, las fichas extranjeras son varias, entonces era indispensable que alguien sí pudiera hablar inglés de manera fluida, y tuvieron que decirle que no a ese asistente, a pesar de que ya lo tenían casi confirmado, y tuvieron que llevar a alguien que sí hablara inglés, y se quedó fuera por eso, no por sus conocimientos sobre básquet, no por cualquier otra cuestión, sino puntualmente por el inglés. Entonces, me parece que abre un montón el campo laboral, me parece que da un montón de oportunidades. Y bueno, y creo que sería muy feo que a uno le pase algo de este estilo, que se quede afuera por una habilidad que quizás uno no tuvo tan en cuenta en otro momento. Sí, creo que nadie nos avisa cuando arrancamos a ser entrenadores que quizás sea muy necesario saber otro idioma, en este caso el inglés. Cuando todos empezamos, solemos empezar en divisiones formativas, y nadie te avisa que quizás algún día seas entrenador profesional y en esos equipos necesites el inglés. Por eso también aprovecho y un poco trato de poner estos ejemplos para que tomemos esa noción, sobre todo los entrenadores jóvenes, de que nunca saben cuándo lo van a necesitar y nunca saben qué oportunidad se les puede presentar. Sigo una experiencia personal también con respecto a esto. Este es el posteo así como está, de hecho creo que hasta el día de hoy se puede encontrar. Daniel Maffé, que hoy alguien lo había mencionado, fue quien a mí me brindó esa primera posibilidad de trabajar en el profesionalismo. Menciona acá que bueno, que se necesitaba un cargo vacante como asistente de un equipo de Bahrein. Acá, no sé si se ve en esta parte, dice, tiene que tener claro el tema de decisión para scouting. Creo que ese también es un tema que me parece que ya a esta altura todos sabemos que hay que saber editar video, hay que saber hacer uso de las tecnologías. Después decía así, enviar el currículum en inglés. Saber inglés es requisito indispensable. A mi mail, bueno, urgente porque lo necesitan ya. Un poco la historia, porque cómo llego ahí, yo sin experiencia, tenía 26 años, ¿cómo llego ahí? Un equipo profesional. Bueno, ¿qué pasó? También fíjense la fecha, ¿no? 22 de octubre, ya a esta altura muchos entrenadores de los que sí quizás hablen inglés en Argentina ya estaban con trabajo en esa época, porque ya habían comenzado los torneos profesionales. Muchos, obviamente, quizás no se animaban a hacer una experiencia así. Estamos hablando de Bahrein, un país en Medio Oriente, está pegado a Arabia Saudita, es una isla, y bueno, hay que irse ¿no? Tan lejos, tanto tiempo, ¿no? Me terminé yendo 8 meses, y bueno, y también había que tomar esa decisión bastante rápida. En mi caso, yo no lo dudé y lo mandé, pero la historia es que al final, claro, un poco por la época y por todo esto que explico, no fuimos tantos los que mandamos el currículum. Yo de hecho lo mandé y dije, bueno, lo mando, qué sé yo, ¿no? Hasta el día creo que no estoy muy seguro por qué lo mandé. Sí, porque quería tener una experiencia así, pero no creía que iba a quedar. Y terminó pasando que sí quedé, porque claro, no éramos tantos los candidatos al final.
Y ya les digo, era más importante quizás la parte de inglés que la basquetbolística, porque vuelvo a lo mismo, estaba yo sin experiencia en equipos profesionales. Sí querían a alguien que trabajara full time y querían a alguien que trajera quizás otra idea con respecto al básquet. Bahrein es un país muy chico y bueno, sí era bien visto el entrenador argentino. Justamente Daniel Maffei ya había trabajado ahí. Y bueno, y siempre destaco, obviamente, ante todo, la generosidad de él de también abrir la oferta laboral. Nunca me pidió nada, de hecho, sí, lo único que me pidió fue que él trate de dejar bien representado el país como para que pueda abrirle las puertas a otro en un futuro. Pero después nunca me pidió nada, yo no lo conocía, a Daniel Maffei también es algo que siempre me gusta aclarar por todos lados, así que también fíjense que pavada a veces, ¿no? Uno revisar las redes sociales por ahí. Y bueno, me terminó apareciendo esto y eso fue un poco el puntapié para todo lo demás. En segundo lugar, otro aspecto de la importancia de saber inglés es que nos puede mejorar mucho la calidad de la capacitación. Voy primero a esto de las fotos, pero obviamente no es el ejemplo que más o sea, el ejemplo más representativo, pero sí es el único que puedo retratar en una foto. Es que hace unos años viajé a Estados Unidos y fui a visitar universidades allá, y bueno, tuve la oportunidad de, gracias al manejo de inglés, poder quizás tener charlas fluidas, charlas y compartir cosas con entrenadores, y bueno, con un entrenador puntual de una universidad, gracias a él me terminó llegando una invitación para ir a ver entrenamientos del NBA, y bueno, terminé llegando a un lugar que cuando yo había organizado el viaje, la verdad no pensaba ir, no tenía ni pensado ir, porque bueno, sé que es un lugar por ahí que a veces es difícil llegar, son bastante exclusivos, bueno, justamente te tienen que invitar, hay toda una cuestión ahí muy protocolar, pero bueno, sin dudas eso se logró también gracias al manejo del idioma. Y quizás más importante que esto, porque vuelvo a lo mismo, no todo el tiempo uno puede estar viajando al exterior o algo por el estilo, sí me parece que es muy importante que entendamos que la mayor parte de la información sobre nuestro deporte está escrita en inglés. Entonces, es increíble todo lo mucho que uno se puede capacitar, todo lo mucho que uno puede perfeccionarse, gracias a saber, gracias a tener un dominio del idioma. Esto me ha pasado un montón, muchas cosas que a veces por ahí se empieza a hablar, en alguna época seguramente ya se habló de eso antes en algún lugar de habla inglesa, principalmente obviamente Estados Unidos, que es donde tienen mayor especialización sobre este deporte. No sé, tomo un ejemplo, estadísticas avanzadas. Hoy quizás todo el mundo habla, o sea, se habla mucho más de las estadísticas avanzadas, está ese concepto muy incorporado, pero a mí me pasó que, por ejemplo, me empecé a meter en ese tema en 2014, justamente cuando viajo a Bahrein y aprovechaba mi tiempo ya por ahí dedicarme full time a eso para capacitarme en otros aspectos. Y como en Estados Unidos se está hablando mucho de eso, porque toda esa época de que estaba, me acuerdo, Golden State muy vigente, empecé a conocer empecé a poder adquirir mucha información acerca de ese tema gracias a saber inglés, porque por ahí hoy sí ya hay información sobre ese tema puntual en nuestro idioma, pero en ese momento no. Entonces también a uno lo ayuda a poder capacitarse más y mejor. Y vuelvo a lo mismo, hay muchísima mayor cantidad de videos en inglés, de libros, textos, blogs, bueno, cualquier cantidad de cosas en ese idioma, así que también es un motivo más para querer ser mejores entrenadores. En tercer lugar, obviamente, y creo que el más claro, no el ejemplo más claro de la importancia de saber inglés es que uno puede desempeñarse mejor desde el aspecto deportivo. Uno va a poder lograr una mejor comunicación con el equipo, con los jugadores. En este caso, bueno, tomo esta foto, esto es algo que a veces los entrenadores te pueden llegar a pedir. A mí, puntualmente, trabajando como asistente, me pasa que por ahí teníamos alguna situación con este jugador, con un jugador extranjero. Entonces el entrenador a la pasada, aprovechando que por ahí él va a dar otra indicación a otro jugador o va a conversar otra cosa con otro jugador, por ahí me dice, fíjate por qué, no sé, el jugador le pasó esto en tal sistema, en tal jugada, explícaselo o corregíselo, y entonces él puede ya estar dedicándose a otra cosa o poniendo el foco en otro lugar, y de esa manera optimizamos los recursos y optimizamos sobre todo también el tiempo y la comunicación, fundamentalmente. Pero bueno, este sería el aspecto más importante y es un poco el que vamos a profundizar ahora.
Bien, pasando un poco a justamente esto de cómo optimizamos el rendimiento de nuestro equipo, gracias a saber usar el idioma, ¿cuál es la estrategia que tenemos que tomar para utilizar el inglés en equipos? Voy con algunos puntos, algunas consideraciones. En primer lugar, bueno, en equipos profesionales no siempre tratar de mantener a los extranjeros juntos o lo más cerca posible para que nada se pierda en el camino. Vuelvo un poco a la foto anterior porque también es bastante representativa. Perdón, quiero poner acá el... fíjense acá, por ejemplo, que siempre los vamos, nosotros en Peñarol siempre tratamos de que se sentaran juntos, le pedíamos que tengan en cuenta eso, y cuando no lo hacían, los obligamos a ponerse juntos para que yo pueda estar hablando de cerca y que con el mismo tono de voz pueda llegarles por igual a los dos. El tema del sonido es muy importante, más en contextos en los que estamos todos, fíjense, o sea que hay público, hay un sonido fuerte, estamos todos con las pulsaciones muy altas, ellos vienen de estar jugando, con lo cual es importante que ellos tengan claridad, ¿no? Que se les sumen problemas a lo que está pasando. Entonces siempre eso es importante, es el punto número uno, ¿no? Que estén cerca. En el vestuario, bueno, esto es algo que nos pasa, o me ha pasado por lo menos mucho en el último tiempo, porque no solo tenés uno, sino que tenés 2, 3, hasta por ahí 4 extranjeros, entonces, por ejemplo, cuando son 3, puedo llegar a armar hasta un triángulo con los asientos. Si llegan a ser 3, entonces parábamos, ¿no? Uno se paraba a un lado, otro al otro, yo iba como en el medio de ese triángulo y de esa manera el sonido es equidistante para todos lados, o sea, había uno que por ahí no me miraba, pero no hacía falta, porque necesita estar escuchando, al que tiene que mirar es al entrenador en jefe. Después en canchas ruidosas o con poco espacio, podemos utilizar interpretación susurrada, es decir, me ubico detrás del banco. La interpretación susurrada es una técnica de interpretación que, a ver, en algunos casos es literalmente un susurreo. En este caso, obviamente no, porque estamos hablando de una cancha, hay ruido, justamente lo hacemos porque por ahí hay mucho ruido, pero sí por ahí puede ser más útil que yo, en vez de estar parado de frente a los jugadores, me pare acá atrás del banco, para que de esa forma yo esté ahí cerca de las orejas de ellos y, de nuevo, no tenga que estar gritando. Y reitero lo de gritar porque la voz más importante siempre va a ser la del entrenador en jefe. Él es el que está dando las indicaciones. Yo no puedo estar sonando más fuerte que el entrenador en jefe. Entonces siempre hay que tratar de cuidar eso, y por eso tenemos que tratar de juntarlos. Si hace falta, me pongo atrás. Hay veces que no hay lugar. De hecho, me pasaba que acá este espacio, por lo menos en Bar del Plata, allá en ese equipo en Peñarol, lo usaba mucho el utilero para por ahí pasar, darles toallas. Lo que sea, hay que tratar de organizar un poco el espacio de trabajo, pero es importante hacer eso porque una indicación que le llegue mal a un jugador puede ser la diferencia entre ganar y perder. Este es un juego que se define por detalles, sabemos que podemos perder por un punto, entonces, y ha pasado, me ha pasado en equipos que por ahí algún jugador no escuchó bien algo, no lo interpretó bien y termina haciendo otra cosa en la cancha. Entonces, el valor que tiene el hecho de que ellos escuchen todo con claridad y que lo interpreten bien, creo, tan importante como cualquier otra indicación en el juego. Puede ser la diferencia entre ganar y perder, me parece que eso lo explica bastante. Después siempre, estar atento a cualquier momento en el que nos necesiten. Esto va más que nada porque a veces ellos se quieren comunicar por ahí con algún compañero o le quieren decir algo al entrenador en jefe, entonces desde la cancha, estando ahí en el partido, se dan vuelta en una pausa y nos buscan por ahí al interlocutor que ellos usen. Hay veces que el entrenador en jefe habla inglés y no hace falta, pero sí estar atentos porque a veces miran para los costados como un poco buscando que alguien les dé una mano, entonces siempre también estar atento a esas cosas. Si hace falta o si nos lo piden los entrenadores, ¿no? Hablo puntualmente de mi rol como asistente en el último tiempo, puedo omitir algo disimuladamente. Esto también lo cuento y sin dar nombres, pero había un entrenador que a veces por ahí estaba hablando y estaba dando la charla técnica, estaba explicando alguna cosa. Teníamos un extranjero que no hablaba nada de español, con lo cual cualquier cosa en español no le iba a entender. Y por ahí estaba hablando y decía, bueno, porque tuvimos problemas, no sé, con el pick and roll, porque nos pasó esto no se lo digas, y seguía hablando, y por ahí, y el esto no se lo digas era la marca para que yo omitiera lo que iba a decir. Obviamente yo trataba de rellenar en el medio, porque no puedo quedarme callado, porque si no, por ahí era un poco obvio. Y no digo que haya que estar hablando mal del jugador, pero por ahí hay alguna cosa que el entrenador quería remarcar y que no lo favorecía tanto al extranjero, entonces por ahí prefería hacer eso. Y de esa forma evitábamos, ¿no?, de tener algún conflicto o algo por el estilo. Pero por ahí decía, no sé, alguna frase como,
él le cuesta defender o él no puede parar a nadie, entonces, no sé, ayudémoslo más, vamos a, no sé, a cerrarnos más en defensa, algo por el estilo. No me había pasado nunca, pero cuando ese entrenador lo hizo, me acuerdo, fue algo que dije, bueno, es una herramienta más. Vuelvo a lo mismo, no es lo ideal, pero bueno, puede llegar a servir en algún contexto puntual. Después, bueno, en tiempos muertos para la persona que haga de intérprete, cuando haya uno, esto, bueno, antes de ir a ese punto, siempre recomiendo que haya un intérprete, por más que el entrenador hable en inglés, ahora igual hago alguna aclaración con respecto al entrenador en jefe, pero siempre lo ideal es que haya un intérprete por una cuestión de que de esa manera el entrenador no tiene que estar diciendo las cosas dos veces, o sea, tiene que ver con la optimización del tiempo. Si él puede estar hablando y yo puedo estar hablando a la par, mejor, porque si no, él de un tiempo muerto termina usando la mitad del tiempo porque todo lo tuvo que decir dos veces. Entonces, siempre en lo posible tratar de tener un intérprete en el equipo. Y bueno, la recomendación para esa persona, para el intérprete, que puede ser por ejemplo un asistente, cuando el entrenador habla, evitar el estilo indirecto, lo que se llama en inglés reported speech. Evitar decir, por ejemplo, el entrenador dice que, no sé, que tenés que ir a jugar el pick and roll ahí, no sé, a 45 grados. Sino que yo soy la voz del entrenador en ese momento. Es decir, yo me convierto en él, de alguna manera. No hacerlo me va a hacer cometer errores o complicar mi discurso innecesariamente. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a convertir todo lo que él diga, lo tengo que empezar a convertir en otra persona, o sea, pasa de la primera persona a la tercera, y quienes conozcan algo de inglés o recuerden algo de lo que hayan estudiado quizás en la escuela, pueden recordar que si yo hablo en tercera persona, por ejemplo en el singular, a los verbos les tengo que agregar una S al final o una ES, entonces eso ya va a hacer que todos los verbos que yo digo los tengo que decir distintos, y yo estoy escuchándolos en primera persona, pero los tengo que pasar a tercera. Es puede ser un poco engorroso y complicado, y esto también lo hablo de mi experiencia del mundo de la traducción, más que como entrenador. Cuando uno interpreta es la voz del interlocutor, ¿sí? De hecho, cuando miramos una película, por ejemplo, y vemos los subtítulos, no dice, el personaje dice que tal cosa, no. Abajo leo lo mismo que está diciendo esa persona, ese personaje. Entonces, siempre hablar como si yo fuera el entrenador. No va a haber confusión, porque el extranjero sabe que si yo digo, yo les estoy pidiendo que, no sé, que defienda más duro, es obvio que el que lo está pidiendo es el entrenador jefe, no lo va a estar pidiendo el asistente. Y cuando mucho puede sonarle raro la primera vez que hablamos en toda la temporada. Después ya sabe que yo siempre hablo como si yo fuera él. Eso también regla de oro en la interpretación. Después, bueno, en líneas generales, tratar de aportarles buenas referencias sobre personas o equipos. ¿Por qué? Porque ellos suelen no conocer nuestra liga o los jugadores que forman parte de ella. Esto pasa todo el tiempo, me parece también importantísimo. A ver, pongo un ejemplo, estamos haciendo scouting, estamos preparando un partido. Y, por ejemplo, el entrenador, no sé, vamos a jugar contra Regatas de Corrientes, el equipo donde juega Paolo Quinteros, entonces dice, bueno, porque acá ellos, no sé, juegan esta acción y después de esto juegan una salida, un bloqueo indirecto con Paolo. Es más, en Argentina creo que ni siquiera decimos Paolo Quintero, creo que ni siquiera lo nombramos con nombre y apellido, porque ya nosotros decimos Paolo y ya sabemos todos que estamos hablando de ese jugador. Obviamente por su pergamino, por la calidad de jugador que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo Paolo is going to come off a screen o algo por el estilo, el extranjero no, o sea, hay un 99% de probabilidad de que no tenga ni idea quién es Paolo, salvo que ya haya jugado en esa liga, obviamente. Entonces yo tengo que empezar a cambiar las referencias, no puedo hablar de nombres propios. Y lo mismo pasa con los equipos. Porque, por ejemplo, si yo digo que voy a jugarle, no sé, sabemos que vamos a jugar contra San Lorenzo, y por ahí, para el jugador argentino, San Lorenzo, nosotros si hablamos de San Lorenzo sabemos que hablamos del equipo que es el último campeón, un equipo que suele tener planteles largos, que suele tener un presupuesto alto, entonces eso ya tiene un montón de connotaciones para nosotros, ese nombre propio, San Lorenzo. Pero para el jugador no, porque el jugador quizás, muy probablemente, no conozca qué equipo es. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a hacer referencias. Entonces, vuelvo al primer ejemplo, Paolo Quinteros. Si yo hablo de un jugador y yo le tengo que hacer la interpretación al jugador, le tengo que decir quizás, o puedo ir por la posición, como para que él sepa qué tipo de jugador es, porque no es lo mismo si ese jugador que yo le estoy nombrando es no sé, es un 4 saliendo a tirar, o un 2, o algo por el estilo. Puedo también mencionar el rol, por ejemplo, a veces puedo decir si es el titular o el suplente.
puedo decir, no sé, the starting point guard para un base, the starting shooting guard, algo así, o the backup, ¿no? Para un reemplazo, para un relevo, the backup small forward, por ejemplo, ¿no? O sea, el alero suplente. Eso los ayuda mucho más a ellos a entender de qué estamos hablando en la cancha, y el entrenador no tiene que estar deteniéndose y después explicando por qué dijo una cosa o por qué dijo la otra. Y lo mismo con los equipos. A veces uno puede decir, por ejemplo, y esto me pasa a veces, que es un rival directo. Hay algunos equipos que son rivales directos de nuestro equipo por la posición en la que nos encontramos, en la que se encuentra nuestro club. Entonces es importante darle esa referencia para que él entienda por ahí la importancia de un partido. Quizás todos los demás jugadores ya la saben, porque miran la tabla todo el tiempo, porque ya saben también qué tipo de equipo es, qué tipo de presupuesto tiene, pero el extranjero no. Entonces hay que tratar de darles esas referencias en lo posible, así cortitas, aunque sea esto, si es un jugador, la posición, el rol, o qué hace bien. Por ejemplo, a veces le puedo decir, no sé, si hablaba de Paolo Quintero, puedo decir, one of the greatest shooters in our league, por ejemplo, ¿no? Uno de los mejores tiradores de nuestra liga. Una cosa así, y listo, ya con eso lo resumo, y ya el jugador va poniendo en su cabeza qué tipo de jugador está defendiendo en esa acción. Después, bueno, otra regla es evitar interpretar chistes o expresiones coloquiales. Esto más que nada tiene que, también, regla más de traducción que de básquet, tiene que ver con que los chistes tienen siempre una connotación muy cultural, siempre tienen que ver, o sea, los chistes van variando mucho según el lugar, según la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces muchas veces lo que es un chiste para mí en Argentina no es un chiste en Estados Unidos, entonces hay que evitarlo eso en general. Que a veces pasa, hay entrenadores que por ahí, para descontracturar un poco, pueden hacer alguna mención, alguna alusión risueña o algo por el estilo. Yo en inglés tengo que tratar de eliminarla, salvo que tenga, o sea, que el chiste se traslade y esté segurísimo de que ese chiste lo puedo hacer también en el otro idioma. Y lo mismo con las expresiones coloquiales, es decir, todo lo que tiene que ver con la informalidad o con alguna expresión quizás, bueno, que se dice de alguna manera en mi idioma, tengo que tratar de neutralizarla, tengo que tratar de desmenuzar un poco el significado de esa expresión. Ahora pongo algún ejemplo con esto que sigue, que el punto siguiente es: no hace falta imitar la intensidad de la voz del entrenador. Vuelvo a lo mismo, el que tiene que hablar fuerte en todo caso es él, o más bajo. Yo siempre tengo que hablar en un tono neutro, pero sí los cambios en los tonos y las connotaciones del discurso. Esto incluye expresiones vulgares. Es decir, si el entrenador se está mostrando enojado, no hace falta que yo grite, pero sí quizás poner los tonos, ¿no? Un tono de enojo. No irme para arriba, por ejemplo, con la voz, porque eso no connota enojo, sino más bien alegría. Entonces, eso sí tengo que tratar de respetarlo, pero a una voz baja, una voz normal que el jugador puede escuchar, y listo. Y sí, y después también tengo que tratar de respetar las connotaciones del discurso, y esto incluye expresiones vulgares. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente es deporte, ¿no? Es un ambiente donde a veces, y para la comunicación, pueden ser útiles las expresiones vulgares. No digo que necesariamente estén bien, pero sí justamente generan algo en el receptor del mensaje. O sea, no es lo mismo, y pido perdón, me tomo una licencia para insultar un poco, pero no es lo mismo si el entrenador dice: no estamos defendiendo nada, no estamos defendiendo un carajo, o, a ver, voy a poner un ejemplo que he escuchado, un ejemplo real. Muchachos, y perdón de nuevo, no me gusta hacer esto, pero creo que es la única manera de que quede claro esto. Muchachos, tenemos una paja tremenda para defender, ¿no? Y es una expresión horrible, pero ¿qué logra con eso el entrenador hablando en español? Que el jugador diga: uy, este tipo se enojó. Este tipo realmente no da más, realmente yo le estoy fallando a él. Esa es la connotación que tiene una expresión vulgar a veces. Y por eso digo que a veces puede llegar a ser útil. No necesariamente tenemos que hablar de manera correcta, como si estuviéramos dando, no sé, un discurso. Es una conversación privada en el contexto de un equipo, en un contexto deportivo, con lo cual esas licencias no las podemos tomar. Pero sí, yo hablando en inglés, y voy puntualmente a esa frase, donde estoy insultando, donde estoy haciendo una referencia vulgar, al mismo tiempo que estoy pidiendo, que le estoy criticando la defensa a ese equipo. Entonces yo puedo decir algo como, por ejemplo, en vez de
a ver, si yo digo, bueno, esa expresión, la que ya dije, haría alusión a que uno está siendo holgazán para defender, ¿no? Pero nadie dice estamos siendo holgazanes para defender. Entonces, ¿qué tengo que lograr yo en inglés? Ahí podría ir por una palabra como lazy, ¿no? Una palabra como justamente holgazán, pero tengo que darle la connotación del insulto. Entonces podría decir, guys, we're being lazy as fuck, por ejemplo, ¿no? Lazy as fuck sería como, bueno, sería un poco esa connotación. Por eso digo, no arrancaría a aprender inglés por las expresiones vulgares, pero sí a veces no está de más saber alguna, o si un entrenador dice, por ejemplo, no sé, esto no me importa un carajo, I don't give a fuck about that, eso también a veces tiene, como le digo, ese plus de que el jugador diga, uy, este tipo realmente se enojó, este tipo realmente me está exigiendo que yo corrija ese aspecto del juego. Les digo porque pasa, y pasa, cada tanto pasa seguido, y me parece que está bueno, y también es una regla más de la traducción, de la interpretación, tratar de respetar cómo está queriendo hacer llegar el mensaje el interlocutor. Bien, algunas cosas más. Siempre intentar ser lo más fiel posible al discurso original, que tenía que ver con lo que estaba mencionando recién. Evitar agregar cosas que no se hayan dicho, salvo cuando estoy 100% seguro de lo que digo y de que eso que digo suma. Ejemplo, lo que mencioné de las referencias contra Paolo Quinteros. El entrenador no dijo vamos a jugar contra un excelente tirador. Perdón, me figura que tengo la conexión instable. Espero que se siga escuchando, si no, háganmelo saber y lo repito. Decíamos que el entrenador dijo hoy que teníamos que defender a Paolo Quinteros, pero nunca habló de que era un gran tirador. Pero yo lo agrego porque en ese caso estoy seguro que eso va a ayudar al jugador. Estoy agregando información que, como les digo, no se debe hacer en general, salvo que esté seguro que eso suma. Si no dijo algo, yo no tengo que estar agregando cosas que no se hayan dicho. Tengo que respetar el discurso original. Después, de la misma manera que no tengo que agregar, tengo que evitar omitir información importante, ¿sí? Intentar tener poder de síntesis. No siempre voy a poder decir todo lo que se dijo. Ejemplos, a veces algunos entrenadores leen muchos números, por ejemplo. Si estamos analizando un futuro rival, a veces nos ponemos a leer estadísticas y es muy difícil, quizás si la corrido, poder repetirlas todas en inglés. Encima hay cuestiones cuestiones que cambian de un idioma a otro. Por ejemplo, el sistema decimal cambia, porque en español usamos la coma. Entonces decimos, no sé, 17,2, pero en inglés es punto. Entonces en inglés tengo que decir 17.2 para un 17,2. Entonces, bueno, eso es un esfuerzo mínimo que hace que yo a veces frene un poquito lo que estoy diciendo, y bueno, ahí es donde digo, a veces no entra todo. Entonces, ¿qué tengo que tratar de tener? Poder de síntesis, o sea, saber, por ejemplo, cuál es la estadística más importante de todas las que está leyendo. Que muchas veces lo sabemos porque nosotros trabajamos codo a codo, o sea, somos un cuerpo técnico, entonces esa información a veces hasta ya la conocemos de antemano. Entonces sí, evitar omitir cosas, pero no perderse, evitar omitir cosas importantes, ¿sí? Y tener ese poder de síntesis, porque no vamos a llegar a decir todo. Después, recordar también que es muy incómodo que alguien hable y no saber de qué se está hablando. Es tarea nuestra ayudar a que el jugador se sienta parte del equipo, ¿sí? Hay que tratar de, cuando sea posible, interpretar todo para el jugador extranjero. Cuando no habla español, ¿no? Obviamente también hay que invitarlo al jugador a que trate de aprender un poquito de español, nunca está más, pero bueno, y esto tiene que ver con, o mejor dicho, la foto esta tiene que ver con este último ítem. Esto era el equipo de Bahrein, el equipo donde trabajé en 2014, y bueno, normalmente este era un jugador, hacía intérprete, él hablaba bastante bien en inglés, él hacía intérprete para el extranjero del equipo, que era senegalés, pero hablaba inglés, había jugado en la NBA, así que dominaba muy bien el inglés. Y bueno, y obviamente para mí también, porque acá que era el entrenador en jefe estaba hablando en árabe. Entonces no había forma que yo entendiera algo de árabe. Y era muy incómodo cuando él hablaba y por ahí pasaban 5 minutos y él no decía nada. A veces él hablaba un poco en inglés porque tenía algo de dominio del inglés, pero había veces que él hablaba de corrido y no siempre teníamos a alguien, porque por ejemplo en una charla técnica previa a un partido, por ahí el jugador estaba ahí por su cuenta, el entrenador iba y venía en los dos idiomas, pero había momentos donde donde quizás tomaba algo de envión y hablaba de corrido en árabe durante un tiempo, y me acuerdo que me miraba con el extranjero y nos mirábamos como diciendo, andás a ver qué está diciendo ahora, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ayudar a que esa persona se sienta cómoda, se sienta parte del equipo.
como decía hoy, los extranjeros son parte importante en nuestros equipos. Piensen que si tenemos, bueno, si mal no recuerdo, creo que en Paraguay se permiten 2, ¿no? El profesionalismo, si no, corríjanme, 2, y que habitualmente tienen un volumen muy alto de minutos de juego, con lo cual estamos hablando de un 40% del quinteto inicial. Hay veces que tenemos 3 extranjeros o más, entonces estamos hablando de que terminaría siendo más importante casi el inglés que el español, por lo menos para el quinteto que está jugando en cancha. Entonces, tener esa consideración para que no se pierda nada en el camino. Después, bueno, una recomendación para los entrenadores en jefe. Es importante que los extranjeros también escuchen su voz de primera mano a veces. ¿Sí? Y pongo este ejemplo de Leo Gutiérrez, con quien trabajé hace unos años. Quizás él muchas veces se apoyaba en mí para que yo justamente interpretara, porque para él era más simple poder hablar de corrido y que yo fuera a la par de él, pero hay veces que es muy importante lograr esto. Fíjense, esta foto me parece muy representativa porque, fíjense, ¿no? Este grado de conexión a nivel comunicacional, ¿no? El poder estar cerca, mirarse a los ojos, ¿no? Poder decirle algo y que lo escuche de su propia voz, es importante. Para el jugador tiene un valor agregado, entonces no siempre apoyarse al 100% en ese intérprete que uno puede tener, sino también cada tanto, aunque sea para una indicación corta, para algo sencillo, hablarle uno a uno, porque también de esa manera yo por ahí logro otro tipo de compromiso. Sí, no te preocupes, boludo. Ya otra vez te hiciste el examen de todo y eso. Ahí, Juan, perdón, pero tenés el micrófono abierto. Si lo pueden silenciar, te los agradecería. Bien, paso un poco a algunos errores comunes que tenemos cuando hablamos en inglés. En general, todos, sobre todo en este contexto, ¿no? Sobre todo los entrenadores. Solemos tener errores de pronunciación, algunos errores con lo que se llaman los falsos amigos. Ahora voy a comentar un poco todo esto. Algunas palabras que son similares, o calcos y préstamos también. Algunos errores en el vocabulario y malas traducciones o palabras mal utilizadas. Bien, con respecto a la pronunciación, algunos de los errores más comunes, algunos los tomé de estas clases que les dije que estuve haciendo con entrenadores. Muchas cosas nos traicionan, sobre todo porque piensan que nuestra cabeza está formateada en un idioma y de repente tenemos que hablar en otro. Entonces, por ejemplo, para nosotros ver una U al lado de una A hace que nosotros querramos pronunciarla. Hablo de esta primera palabra que tengo, que es guard, ¿no? Guard, que puede ser tanto guardia como defender, también es verbo, guard. Pero fíjense que nunca estoy pronunciando la U, es guard, nunca es guard. Y si yo digo guard, no suena igual. O sea, por ahí uno dice, bueno, pero sonó parecido. Para el jugador no es lo mismo. O sea, para el receptor les aseguro que parece otra palabra. Y ahí es donde digo que por ahí algo se puede perder en el camino. Entonces, hay que tratar de preocuparse por pronunciar bien las palabras. Algunas de estas son, pongo estas que aparecían mucho siempre que hacíamos las clases en inglés. La clase de inglés, perdón, guard, receive, ¿no? Para recibir, cuando uno recibe la pelota. Estas palabras con la letra O, por ejemplo, post, both, ambos, ¿no? Post, poste, pero es OU, no post ni post, porque eso hace que suene distinto. O sea, la letra es la misma, porque todos vemos que es una O, pero por si alguien no lo sabe, la O tiene distintas pronunciaciones en inglés según la posición. Entonces, por ejemplo, esta O no es la misma O que puedo tener en alguna otra palabra. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a pensar en una palabra. Post, bueno, no sé, rebound, por ejemplo. Bueno, que de hecho lo tengo acá abajo. Acá tenemos una O también y fíjense que esta palabra se dice rebound, ¿no? Rebote. O rebotear. Hay una O, pero no sonó nunca como OU, que es lo que pasó acá. Entonces, post, both, estas, ¿no? OU, o suena como OU. Palabras que son similares, por ejemplo, lane y line. Estas son dos palabras muy importantes en una cancha de básquet, ¿no? La segunda, la que tengo acá, es línea, ¿no? O sea, haciendo referencia a las líneas de la cancha, o por eso también cuando yo formo una hilera en un entrenamiento, y lane es una calle. ¿Sí? Es la calle por donde uno corre y se escriben parecido y suenan parecido, pero ligeramente distinto, y no es lo mismo una que la otra, porque una es carril y la otra es línea. O sea, si yo digo run along that line, le estoy diciendo correr por sobre la línea a un jugador. Entonces ese jugador se va a pegar a la línea y por ello lo que quiero es que corra por una calle, que más bien puede estar alejada de la línea quizás. Entonces, parece que no, pero la diferencia es grande. Entonces, aprender bien cuál es cuál.
Después algunos sustantivos, esto nos pasa, sustantivos compuestos. Esto nos pasa todo el tiempo. En inglés los sustantivos compuestos, pongo todos estos ejemplos que son muy comunes: handoff, close out, ball screen, spot up, box out, me falta una coma ahí, mismatch, que es otra palabra. Siempre la sílaba tónica es la primera. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros decimos, andá a jugar un handoff, hace un close out. Bueno, ball screen por ahí no la decimos tanto. Toma un tiro de spot up, o sea, un tiro de descarga. Hace el box out. Tenemos un mismatch. Y fíjense que siempre, porque en español la regla es distinta para las palabras, para las palabras de 2 sílabas, pero en inglés siempre se pronuncia más fuerte la primera. Y ustedes me van a decir, bueno, pero yo lo dije, es casi igual. Y no es lo mismo, porque no es lo mismo si yo digo, agarra el rebote, por ejemplo, que si yo digo, agarra el rebote. Si yo digo lo que dije la primera vez, al jugador lo hago pensar que está diciendo este tipo, o por ahí no lo agarra de una. Entonces, no es lo mismo poner la sílaba tónica donde va a ponerla en otro lugar. Y ya les digo, todas estas, la regla es bien simple. Siempre, todo lo que son sustantivos compuestos en inglés, ya sea los que están compuestos, los que unen a las dos partículas con un guión, los que van todos juntos, como es este caso que sigue, ¿no? Que son la palabra close y la palabra out, que van todos juntos, o los que van con 2 palabras separadas, ¿sí? Como ball screen, ¿no? O sea, bloqueo directo. Siempre la sílaba tónica la pongo en la primera partícula, ¿sí? Entonces lo repito: handoff, close out, ball screen, spot up, box out, mismatch. Regla de oro, y hay un montón y las decimos todo el tiempo. Todas las que comienzan con la letra R seguido de la letra E, ¿sí? Rebound, rescreen, reset, repose, ¿no? Rebote o rebotear, rescreen, jugar lo que llamamos un repick, ¿no? Volver a bloquear. Reset, como cuando uno resetea, por ejemplo, una ofensiva, por ejemplo, cuando tomamos el rebote ofensivo y en vez de tratar de tomar un lanzamiento, ponemos la pelota hacia atrás y jugamos otra acción. O repose, cuando uno, por ejemplo, está en el poste bajo, tiene la pelota, la saca y se vuelve a postear, aprovechando quizás ese momento en el que el defensor se relaja. Todas esas palabras también van siempre, la sílaba tónica, perdón, siempre la primera, la del re, en este caso. Rebound, rescreen, reset, repose. Y si se fijan, siempre es re, nunca va a ser re, ¿no? Siempre esto va a sonar como una I latina, ¿no? Para nosotros, para el español. Y después, palabras que pueden llegar a tener otro significado si las pronuncio mal. Por ejemplo, contest o shoot y shot. Voy a ir con la primera. Contest, que es contestar, que es la acción de puntear un tiro, ¿no? De levantar la mano y tratar de modificar el lanzamiento de un tirador. No es lo mismo si yo digo contest que contest. Para que entiendan, o sea, se escribe exactamente igual, las 2 palabras que acabo de mencionar, pero si yo digo contest, es contestar. Es este verbo del que estaba hablando, no el verbo que utilizamos en una cancha de básquet. Si yo digo contest, significa concurso. Entonces, imagínense si yo le estoy hablando a un jugador y de repente le menciono algo sobre un concurso. No entiende nada o tiene que empezar a hacer inferencias sobre qué estoy tratando de decir. Entonces, no es lo mismo una que otra. Parece una pavada, pero de nuevo, son 2 palabras totalmente distintas, solo con cambiar la sílaba tónica. Después, shoot y shot, esta también siempre nos da problemas, en general, los entrenadores. Shoot es tirar, shot tiene 2 acepciones: una es lanzamiento, o sea, este sería el sustantivo; el segundo, este sería el verbo, pero también puede significar lanzó, o sea, también también es la forma en pasado del verbo, de este verbo, de shoot. ¿Sí? Nada, tratar de estudiarlas quizás como para diferenciarlas bien, pero la primera es shoot, ¿no? Lo pronuncio como si esto fuera una U, ¿no? Estas dos letras juntas serían como una U, y esta sería shot, ¿no? Como una O bastante abierta, ¿no? Medio similar a una A, no es ni una O ni una A, es un sonido puntual ¿no? del inglés. Después, bueno, no todo nos puede dar igual. Pongo este ejemplo, que era un poco el que improvisé recién, ¿no? No es lo mismo que yo diga, cuando él vaya hacia el poste bajo, revertí la pelota y ponerle un bloqueo al escolta, que si yo digo, cuando él vaya hacia el poste bajo, revertí la pelota y ponele un bloqueo al escolta. Fíjense que suena totalmente distinto, o sea, casi que ni se puede interpretar lo que estoy diciendo, cuando pongo los acentos donde no van. Entonces, ¿por qué insisto tanto con todo esto? Porque si tenemos dudas sobre cómo pronuncio una palabra, siempre puedo consultar un diccionario online, que está lleno y hoy por hoy hay un montón. A ver si lo puedo abrir. Perdón.
Perdón, ¿Por qué? Porque es tan fácil como hacer esto. O sea, hoy también tenemos una cantidad de herramientas que quizás hace 20 años no existían. Vamos con, no sé, justamente con rebote. Supongamos que no sé bien cómo pronunciar esta palabra. Entonces busco acá en este diccionario, en este link que tengo acá, que si quieren se los dejo, esta palabra, ¿no? Pongo la palabra, obviamente tengo el significado acá, ¿no? Pero acá tengo siempre esta oportunidad, la de escuchar cómo es que se dice. Entonces le hago clic. Rebound. Y así es fácil, y la escucho 20.000 millones de veces si hace falta, hasta que la pueda terminar hasta que pueda tratar de que suene parecido. Después puede ser que no suene perfecto, pero aunque sea, como les digo, pongo la sílaba tónica donde va, ¿no? Aunque sea me acerco un poquito a esa pronunciación ideal. Bien, otra cosa que nos da mucho problema a los entrenadores a veces cuando hablamos en inglés son los falsos amigos, ¿sí? Esto se llama así, bueno, false friends en inglés. Son palabras que se parecen a otras en otro idioma, ya sea por compartir grafemas, o sea, letras, ¿no? Similares en un mismo orden, o por pronunciarse de manera similar. Algunos ejemplos, por ejemplo, en español decimos balance, ¿no? Para todo lo que es el balance defensivo. En inglés no es balance, es transition defense. Esta la pongo porque creo que, no sé, el 99% de los entrenadores solemos ir a esa improvisación de la palabra balance. La palabra balance existe, pero no tiene no tiene ninguna relación con el balance defensivo. Tiene que ver más con el equilibrio. O sea, balance significa eso, significa equilibrio. O sea, el balance sí, pero el balance en otros aspectos. Por ejemplo, no sé, el equilibrio sí puede ser del cuerpo, eso sí, pero no tiene nada que ver con la transición de ataque a defensa. En inglés esto se llama transition defense. Entonces, ojo con eso, porque como yo sé que la palabra que busco es balance, y quizás me suena que balance, de hecho hay una marca deportiva que tiene esa palabra en inglés, entonces quizás me suena como una posible traducción del balance defensivo, y vamos a esa, y está mal, y el jugador no lo entiende. O sea, ustedes por ahí dicen, bueno, pero no lo entienden, no se dice así. Entonces, ojo con esa, que siempre está en la cabeza y la escucho un montón, siempre con distintos entrenadores de distintos lugares. Después, por ejemplo, también orientar, la palabra en español orientar, cuando uno quiere que un atacante vaya hacia un lado de la cancha, o que su dribbling lo juegue con una mano en particular, bueno, ese es el verbo que utilizamos, orientar, pero en inglés hablamos más de force o send. Por ejemplo, si quiero que alguien vaya si yo quiero orientar a alguien hacia la izquierda, diría force him left, o send him left, o send her left, ¿sí? Uso esos verbos, ¿sí? No orient, que tiene más que ver con oriente, con la palabra oriente, ¿no? de oriente-occidente. Bueno, acá tengo los ejemplos, ¿no? Force him left, send him right, ¿no? Esta sería la manera adecuada de decir mandalo hacia la derecha. Y también no vino el caso, pero ya que estamos, no hace falta acá agregar ninguna preposición, que también es un error muy, muy común. Es decir, send him to left o send him to right, no se dice así, es directamente send him left, send him right. Directamente, cuando yo hablo de direcciones o sentidos en inglés, no hace falta usar ninguna preposición. Nada de to, ni off, ni for, ni nada así. Bien, después tenemos calcos y préstamos. Esto también, esto en realidad no es que nos dé problemas, pero bueno, repaso un poco qué es cada cosa. Los préstamos son palabras que se toman de otra lengua, que tomamos prestadas justamente para utilizarlas como propias en nuestro idioma. Ejemplo, pick and roll, es así, está recontra instalada en nuestro léxico de entrenadores. Bloqueo flare, deny y last. También last la vemos escuchando mucho también. La recomendación con estas palabras, o sea, y hablo puntualmente también de lo que son las recomendaciones del idioma del español, es que hay que evitarlos cuando sea posible. Por eso pongo este cartel acá bien grande. ¿Por qué? Porque nuestro idioma es lo suficientemente rico como para poder describir prácticamente cualquier cosa, o la mayoría de las cosas que hay en otros idiomas. Salvo algunas. Hay algunas que no admiten traducción. Hay algunas que también están muy instaladas y es muy difícil vencerlas. Por ejemplo, pongo bueno, pick and roll ya está instaladísimo, o sea, uno puede decir bloqueo directo, de hecho yo por ahí trato de decir más bloqueo directo justamente como para defender el idioma, ¿no? El idioma que utilizamos, que como digo, bastante rico y tiene opciones, pero bueno, está muy instalada.
Después hay otras que no tienen traducción, por ejemplo, bloqueo flare. El bloqueo flare no tiene ese bloqueo donde uno se aleja de la pelota, o sea, va desde más cerca de la pelota a una posición más lejos de la pelota, al mismo tiempo que recibe un bloqueo indirecto. Esa situación no tiene traducción en español, entonces no nos queda otra por ahí que decirlo de esta manera. Después hay otras que sí, a veces, pero que usamos, por ejemplo, deny, a veces podemos decir, bueno, acá jugamos deny, y si podemos decir negar, y la verdad que y no me presenta ningún problema a la hora de decirlo, por ejemplo, negar y deny tienen exactamente la misma cantidad de sílabas, con lo cual no es que con una pierdo más tiempo o algo por el estilo, entonces tengo que tratar de usar la palabra en español. Distinto es, sí, cuando, por ejemplo, yo quiero poner una regla en mi equipo y quiero ponerla en inglés porque de esa forma me ahorro un problema, me ahorro tener que estar haciendo que el extranjero aprenda español o cosas por el estilo, que a veces pasa, porque algunas palabras para los extranjeros son difíciles. Por ejemplo, no sé, suelto a veces les da problemas y es una palabra que usamos mucho como regla defensiva en el pick and roll en español. Y entonces por ahí es preferible ponerle otro nombre o algún nombre en inglés, no sé, el nombre de algún color o algo por el estilo. Pero bueno, a veces sí algunos entrenadores tienen como regla, ¿no? Poner esto, por ejemplo, usar deny para la situación en la que queremos negar un pase con un poco de mayor intensidad, por ejemplo. Y después estuve viendo que se está usando mucho last para hablar del último hombre en una situación de pick and roll, hablando de la defensa de pick and roll. Se han visto clínicas en el último tiempo, se está usando mucho, y es un uso incorrecto por esto mismo que digo, que si tenemos una palabra en español, podemos decir el último, y listo. No hace falta decir el last, porque estamos mezclando, porque si es por hablar en inglés, y yo en mi caso podría hablar todo en inglés, y sin embargo no me pongo a hablar todo en inglés cuando hablo de básquet, porque yo necesito que la otra persona me entienda. Entonces siempre hay que tratar de evitar esas palabras. Después los calcos son palabras similares que en realidad son palabras o expresiones prestadas que se adaptan fonológica y morfológicamente a nuestro idioma. Por ejemplo, top, ¿no? Que decimos andal top, que también está muy instalada y ya todos sabemos que es el eje de cancha. Donkear, escuchado en algunos lugares, sobre todo se utiliza mucho en Centroamérica, para hablar de la situación en la que uno bueno, hace una volcada en español rioplatense, da un mate en español ibérico, y no sé cómo más se dice en otros lugares, pero bueno, hablamos de una volcada, y en algunos lugares dicen donkear. ¿Por qué? Porque deriva de la palabra dunk en inglés, entonces la han terminado modificando y queda de esta manera. He escuchado acá en México switchear para hablar de cambiar, también un cambio innecesario, porque si yo puedo decir cambiar, ¿por qué no decir cambiar? Pero bueno, han tomado el switch del vocablo en inglés y lo han castellanizado, y entonces lo han hecho verbo, switchear, dicen, por ejemplo, algunos. También hay que tratar de evitarlos si es posible. ¿Sí? Bueno, tómenlo eso más como una sugerencia que como un problema. Bien, con respecto al vocabulario, hay que tratar de evitar salir del paso con algo que creo que está bien y buscar siempre ir por lo seguro y no buscar opciones que no son garantía. Ejemplo, lo que dije hoy, por ejemplo, de balance. Si no estoy seguro, tratar de no decir esa palabra, tratar de aprenderlas antes, en lo posible, para no incurrir en errores que pueden costarme caro. De lo contrario, se puede dar lugar a malas interpretaciones. Algunos ejemplos con los cuales también a veces tenemos problemas son errores: offense y defense, y offensive y defensive. Eso, bueno, no es lo mismo. Esto es ataque, esto es defensa, esto es ofensivo y esto es defensivo. O sea, los primeros dos son sustantivos, los segundos dos son adjetivos, que obviamente no es lo mismo. Después, bueno, defend se puede utilizar, se usa un poco más guard. Vieron que hoy hablé de guard, ¿no? De G-U-A-R-D. Se usa un poco más que defend, pero bueno, no estaría tan mal tampoco defend. Y después change y switch. No es lo mismo change que switch. Change es, por ejemplo, si yo a un jugador le digo, no sé, change your hands, o cuando estamos entrenando y le pido un cambio de mano con su dribbling, si yo digo change your hands, le estoy pidiendo que se saque las manos y que se ponga otras manos. Así de literal. O sea, no es lo mismo. La palabra es switch. El inglés no permite jugar con esas dos palabras de manera intercambiable así tan libremente. Entonces, switch, por ejemplo, sí lo uso para los cambios, tanto los cambios defensivos, ¿no? Cambios de asignaciones defensivas, como para un cambio de mano.
O, por ejemplo, si necesito cambiar también de lado en un entrenamiento, les diría switch sides, por ejemplo. Y change, por ejemplo, se usa más para cambios más a grandes rasgos, no intercambios. Por ejemplo, si yo, no sé, quiero cambiar el ritmo de juego. Let's change the pace of the game, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar el ritmo de juego, una cosa así. Ahí sí sería change y no switch. Y ahí sí no sería switch, porque switch es como pasar de una cosa a otra. Y change es modificar más abiertamente. Después step y hedge, estas también son dos en las que caemos en este error también, no sé, un porcentaje altísimo de entrenadores. ¿Por qué? Porque la defensa, esa defensa agresiva que creo que todos o casi todos conocemos como step, en inglés no se dice step, a pesar de que step sí, todos sabemos que es una palabra en inglés y es paso. En realidad esa defensa es hedge. Ustedes le dicen step a un jugador estadounidense y no sabe qué es, pero se los aseguro. Salvo que por ahí ya haya trabajado con un entrenador que también caía en el mismo error y él lo aprendió a resolver el error por su cuenta, pero es hedge esa defensa, nunca es step. No sé por qué, acá en Argentina se ha tomado como step y se instaló mucho ese nombre. Pero nunca es step, eso es hedge. Y después también algunos lugares de la cancha, por ejemplo, 45 grados, que nunca es 45 degrees en inglés, sino wing. En inglés es right wing, left wing, ¿no? O sea, 45 del lado derecho, 45 del lado izquierdo, pero es wing, que es una palabra fácil de aprender para nosotros, es una palabra corta, pero nunca hablan de grados en inglés. ¿Sí? Y lo mismo pasa con 60 grados, que sería ese espacio intermedio entre el eje y 45 grados. Y no es tampoco 60 degrees o algo así, sino directamente slot. Sí, eso sí, es una O fuerte, si quieren la repito, slot, esa palabra es la que define este lugar. ¿Sí? Entonces, ojo también con estas cosas porque a veces los entrenadores las tiramos libremente creyendo que, bueno, yo estoy diciendo literalmente 45 grados, sí, pero ellos para hablar de la cancha no se manejan con grados, así que tenemos que ir a las palabras que se usan, que son, en este caso, estas dos, ¿no? Wing y slot. Después, bueno, también una de las últimas cosas de malas traducciones, de errores en los que incurrimos, malas traducciones o palabras mal utilizadas. Por ejemplo, doble stack, que en realidad la palabra adecuada sería bloqueo stack, en todo caso. ¿Por qué? Porque stack en inglés ya es, el significado literal es apilar. De hecho, bueno, no sé si van a agarrar esta referencia, pero por lo menos en Argentina hay unas papas, una papa fritas, una fritura que se llaman stacks, la marca stacks, y son de esas papas que vienen así en un tubo y se apilan, justamente. Entonces, stack es apilar, o sea, ya hablar de stack es hablar de dos cosas que están juntas. Entonces, un doble stack es una redundancia, porque en realidad, ya con decir bloqueo stack, en inglés, ¿no? O sea, si yo digo stack screen, ya estoy diciendo dos jugadores juntos, dos jugadores apilados, ¿no? Uno al lado del otro. Doble stack, tuve que rastrear ese error porque era que la gente, o sea, porque era que los entrenadores, y me incluyo, porque yo si hablo en español, lo primero que me sale es decir doble stack. ¿Por qué fue, o sea, de dónde salió ese error? Eso, y permiso, paso acá, eso tiene que ver con que hay una formación que era doble stack, y esto sí existe, que era esto, no sé si se ve ahí, que era arrancar, era algo como bastante antiguo por lo que pude rastrear. Después, obviamente, al día de hoy jugamos cosas parecidas, pero la formación era así, era con los dos jugadores, con los dos pares de jugadores de cada lado. Entonces acá sí era un doble stack, porque eran dos pares de jugadores. O sea, dos combinaciones de jugadores apilados, si quieren, juntos, y desde acá sí jugaban, bueno, en realidad, perdón, la formación sería seguramente con los perimetrales acá. Sí, no importa mucho eso, pero bueno, esto sí era double stack, sería double stack formation, en todo caso, ¿no? Una formación, doble stack, pero no, el bloqueo no es doble stack, ¿sí? Sino sería stack screen o bloqueo stack en español. Se lo digo porque si yo le digo double stack, también al jugador lo confundo. Después, una palabra de la que se está hablando mucho en el básquet moderno es, bueno, gravity, en realidad en inglés, y algunos lo están traduciendo como gravedad, que no sería gravedad, sino gravitación. Yo esas las peleo todas porque si no las empezamos a decir mal desde ahora y bueno, gravedad es lo que hace que los cuerpos se acerquen al centro de la Tierra. Lo que en realidad uno menciona cuando habla de gravity, en realidad es la gravitación de un jugador. ¿Sí? O sea, el hecho que hace que un jugador, que a un jugador no lo quieran liberar. El hecho de que un jugador si se aleja del aro, probablemente su defensa se aleje con él,
entonces ese defensor gravita hacia él, es decir, tiene como una fuerza de atracción, esa sería la definición de gravity. No gravedad, sino gravitación. Put, make como verbos comodines, esto nos pasa un montón. A veces, por ejemplo, en español, piensen en esto, en español nosotros para hablar de pases decimos hacer un pase, para hablar de bloqueo decimos hacer un bloqueo, hacer un tiro, no sé, hacer un corte, todo es hacer, es como un verbo comodín que tenemos nosotros en español, pero en inglés no todo es make o do, que también podría ser hacer. Estamos medio, bueno, no sé cómo vamos a estar con el tiempo, pero si puedo hago algunas aclaraciones al respecto para que tengan un poco cómo es, qué verbo se utiliza con cada acción. Y después también uno que a veces decimos mal es step side, que en realidad lo que estamos queriendo decir es un side step. Esto confunde, o la confusión viene porque el step back sí se dice en ese orden, step y después back, ¿no? El paso hacia atrás, pero el paso lateral es side step. Es una diferencia sutil, pero bueno, existe, y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo una palabra que la otra. Paso un poco a algo que, como les comentaba, me preguntan siempre muchos entrenadores, que es cómo poder resolver dudas o cómo mejorar. Siempre ante la duda, consultar diccionarios, tratar de buscar vocabulario o expresiones en sitios de habla inglesa, ¿sí? O sea, no es lo mismo, bueno, paso un poco al ítem que sigue, intentar tomar vocabulario de hablantes nativos, o sea, gente que habla en inglés como su lengua madre. Nadie nos asegura el nivel de inglés que tiene un entrenador de otro país, por más bueno que sea él o la liga donde trabaja, es decir, la falacia de autoridad, que tiene que ver con que cuando un entrenador es muy bueno y yo veo una clínica y ese entrenador que es buenísimo y tiene un reconocimiento de toda la comunidad de entrenadores, quizás habla en inglés, todos decimos, mirá este concepto en inglés, y por ahí lo dijo mal. Y nunca nadie se cuestiona eso, nunca nadie se repregunta eso. Y yo, por ahí, que como estudié idiomas, suelo hacerme ese tipo de preguntas y suelo tratar de cuestionar. Es más, los invito a cuestionar todo, incluyendo lo que les estoy diciendo yo, corrobórenlo en otro lado, pero hay que hacer ese ejercicio porque yo no puedo confiar en alguien que no vive en ese lugar, alguien que por más títulos que haya ganado, por más calidad que tenga como entrenador, quizás no sé si tiene un buen manejo del idioma o no. Entonces, tener cuidado con eso, que pasa mucho, que un entrenador por ahí tira un término en inglés y después todo lo copian y por ahí está mal utilizado. Pongo el ejemplo de step, esto que les digo, todos decimos step y nadie nunca se preguntó por qué decimos step, porque no es step la palabra. Sí tenerles consideración a entrenadores extranjeros que trabajaron en Estados Unidos, porque aprendieron el vocabulario tal cual se utiliza allí. Pongo ejemplos que creo que conocemos todos, Sergio Escariolo, Héctor Messina, que de hecho son entrenadores que quizás no tengan un inglés perfecto, una pronunciación perfecta, pero si le prestan atención, las palabras que utilizan son las palabras correctas. ¿Por qué? Porque ellos al trabajar en Estados Unidos lo aprendieron de primera mano, aprendieron cuáles son las palabras que realmente van para cada situación. Después, obviamente, bueno, como recomendación para mejorar, estudiar inglés. Hoy ya no es exclusivo de institutos o profesores, aunque obviamente eso es la mejor opción. ¿Sí? Voy a defender, ¿no?, el trabajo del profesional, del que nos enseña inglés, pero no es potestad exclusiva de esas personas. Ahora les pongo algunos ejemplos de eso o de alternativas. Buscar no agobiarse, es más importante la constancia que la intensidad, algo de esto ya mencioné hoy. Muchos estímulos cortos son mejores que 3 horas seguidas intentando adquirir un idioma y después por ahí no volver a tocar ese idioma por una semana, no sé, por una semana o por varios días. Siempre es mejor la constancia que la intensidad. Después, algunas aplicaciones online sobre esto de que no siempre pueden ser necesarias un profesor, o quizás no es que no sea necesaria, sino que quizás no tengo la capacidad, quizás no tengo los recursos para ponerme a estudiar inglés de una forma arancelada. Entonces, sí hoy en día hay muchas herramientas, entre ellas aplicaciones online que te permiten ayudar a comenzar de manera gratuita. Estas dos, bueno, no sé si probablemente las conozcan, estas las tuve que buscar porque la verdad que yo, bueno, obviamente no he aprendido inglés con esta, pero sí las he mirado un poco y la verdad que están bastante bien, tienen métodos que están muy buenos para fijar conceptos, para fijar reglas. Nada reemplaza la situación de una clase en vivo, pero bueno, pero como alternativa gratuita, la verdad que estas dos, ¿no? Duolingo, Babel, son interesantes, les recomiendo explorarlas si les interesa el tema. Aparte permiten tener, así como les digo, estímulos cortos que no te agobian, que no te cansan un poquito todos los días, y aunque se ayuda a tener una mínima base, una mínima noción de reglas.
porque después por ahí yo tengo vocabulario específico de básquet, de nuestro deporte, y después lo tengo que combinar con las reglas gramaticales, con la pronunciación, por ejemplo. Entonces todo eso va a venir más de estos lugares, y bueno, las palabras específicas de básquet sí las tendré que buscar de otro lado. Pongo YouTube porque hay cursos enteros en YouTube con videos cortos. Si me permiten, a ver, voy a hacer un ejemplo acá en vivo porque es, también hice esa prueba, la de buscar, a ver qué hay sobre cursos de inglés. Por ejemplo, si yo pongo curso de inglés así como lo estoy buscando, fíjense, tengo acá, no sé, una lista de reproducción de 116 lecciones de curso de inglés de cero con no sé quién, al margen de que, bueno, después uno tendrá que evaluar si el profesor será bueno o no, pero fíjense que hay videos cortos, hay pequeñas cosas que nos pueden ayudar a empaparnos un poquito del idioma. Bien. Después, una recomendación que también hago siempre es rodearse de inglés, ¿sí? Aparte de aprenderlo como actividad separada de lo que yo hago en mi día a día, tengo que tratar de rodearme del idioma. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? Siguiendo cuentas en redes sociales que escriban o suban contenido en inglés, ¿sí? Una cosa básica, pero que no todos hacemos a veces. Hay muchas cuentas que suben contenido de este tipo, sobre todo, o sea, hablando específicamente de entrenadores de básquet. Eso sirve mucho porque repaso palabras que quizás ya conozco o veo palabras nuevas y después eso me invita a mí a querer buscarlas, a querer indagar un poco más sobre esas palabras. Me pasa todo el tiempo. Yo, de hecho, utilizo mucho ese recurso, el de ver de qué se está hablando y, bueno, después sí indagar un poco más. Después, utilizar aplicaciones en inglés. La televisión, o sea, mirarla quizás con subtítulos en inglés, el que se anima, series, películas, música, videojuegos, lo que tenga a disposición. Si yo puedo ponerlo en inglés, configurarlo en inglés, ayuda a que yo esté un poquito más en contacto con el idioma. También parece una pavada, pero son pequeños estímulos que puedo ir teniendo a lo largo del día. Yo eso lo suelo hacer. También, no es difícil. Lo más difícil, obviamente, sí sería seguir una serie o televisión, pero bueno, por ahí el que ya está un poco más empapado, como repaso, puede ser útil eso, o animarse a poner los subtítulos quizás en inglés, como paso intermedio. No les digo mirar una serie en inglés tratando de escuchar todo, porque eso sí puede ser muy difícil, pero sí a veces animarse a poner subtítulos en inglés, aunque sea un ratito. No les digo mirar todo un programa, toda una serie en inglés, pero por ahí un ratito para ver si agarro algo, o si aprendo a pronunciar alguna palabra mejor. Y después hacer el intento por mirar clínicas en inglés, ¿no? Hablando específicamente de básquet, aunque sea un rato todos los días o una vez por semana. Eso también es una recomendación que sirve mucho. También, vuelvo a lo mismo, en lo posible, traten de mirar clínicas habladas por hablantes nativos del inglés. Sí, es cierto que el entrenador extranjero va a hablar un poco más pausado en inglés y eso puede ayudar, sobre todo para el que recién inicia. Pero bueno, a veces puedo copiar un mal hábito de ese entrenador. Por ejemplo, si agarro un entrenador balcánico, ellos, no sé, en vez de pick and roll van a decir pick and roll para el pick and roll, ¿no? Entonces, la pronunciación correcta es pick and roll. Y si yo escucho pick and roll, pick and roll, pick and roll, así muchas veces, después mi cabeza por ahí no me va a ayudar a encontrar la pronunciación correcta el día que sí esté hablando yo en inglés. Y después involucrarse, los que trabajan en equipos profesionales, tratar de involucrarse con los jugadores extranjeros del equipo, conversar con ellos, ¿no? Y también aprender escuchando. Esto también es un recurso útil y a veces lo desaprovechamos, me parece. Esto también se lo recomiendo mucho siempre a los jugadores del equipo. Me han pasado que jugadores con los que comparto equipo me dicen, ¿cómo puedo hacer para aprender inglés? Y aparte de estas recomendaciones, yo le digo, tenés una persona que habla inglés como idioma madre, lo tenés todos los días compartís tiempo con él, compartís los viajes en el hotel, tenés que tratar de aprovechar a compartir más tiempo con esa persona para, aunque sea, aprender algo. No le digo que se reúnan 2 horas con esa persona, un cachito, intentar una conversación. Y ahí de a poco también voy a ir acostumbrando el oído a cómo hablan ellos también. Que obviamente van a hablar rápido, van a hablar con mucha jerga, ese tipo de cosas pasa también. Bien, estamos bien de tiempo, más o menos como yo pretendía, así que hago un repaso breve de colocaciones, lo que son las collocations en inglés. Que es esto que le decía. Vieron que para nosotros quizás podemos usar el mismo verbo para todas las acciones de juego y está bien en español, pero en inglés es distinto. Las collocations son las palabras que colocan con otro tipo de palabras, en este caso con las acciones. Y fíjense que cada acción va a tener un verbo puntual que yo tengo que utilizar para hacer alusión a esa acción. Por ejemplo, para los cortes voy a utilizar make. Ahora pongo ejemplos, quédense tranquilos, que ahora lo profundizo un poco más.
Para los bloqueos voy a utilizar set, para los pases make también, para lanzamientos take si hablo de tomar un lanzamiento, o make si hablo de convertir un lanzamiento, que obviamente según el caso puedo estar necesitando mencionar uno u otro. Para dirigirme hacia un lugar voy a usar go o get, y para cambios de dirección o movimientos con drilling voy a utilizar make. ¿Sí? Esto también como regla de oro, o así un repaso a grandes rasgos, y ahora pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, para los cortes, si yo, bueno, obviamente la estructura gramatical sería tener un sujeto, aunque si hablo de dar una orden, ¿no? Si hablo de un comando, cuando yo le pido a un jugador hacer un corte, no hace falta ahí tener un sujeto, hablando en lo que en español es el modo imperativo. Entonces ahí podría decirle please make a o the, ¿no? Acá la diferencia entre uno y otro es que a es cuando yo no sé a qué corte me refiero, o cuando hablo de uno, o mejor dicho, cuando hablo de un corte sin especificarlo, y cuando hablo de the cut, en este caso hablo de un corte del que seguramente ya estuvimos hablando antes, o que el jugador ya sabe porque ya se lo mencioné previamente. ¿Sí? Normalmente, y esto también así como regla madre, el que más uno tiene que utilizar es a. Muy pocas veces voy a hablar de the, salvo que, como le digo, que ya estuviéramos hablando de ese corte puntual. Entonces, si yo a un jugador le digo, hace un corte, fíjense que en español también digo, hace un corte, hace un corte, no sé, hace un corte UCLA, como le llamamos en español, diría, please make a UCLA cut, ¿no? Entonces, acá esto lo pongo porque es como una fórmula para usarlo con cualquier corte. Lo importante acá es que utilice el verbo correcto, que en este caso es make, y acá después puedo poner cualquier tipo de corte que quiera. Pongo acá algunos ejemplos, estos pueden que no sean todos, la verdad que traté de poner varios, no me entraba tampoco en la presentación, pero lo mismo me pasó con las demás acciones, ¿no? Backdoor, acuérdense que, bueno, backdoor, fíjense que de nuevo vuelve a aparecer un sustantivo compuesto, make a backdoor cut, ¿no? Así que acentúo la primera parte, make a flare cut, a shallow cut, UCLA cut, V cut, no un corte en B, o L cut también, no un corte en L, make a zipper cut, make an Iverson cut, make a baseline cut, shuffle cut, bueno, para cualquier corte que yo tenga, la estructura va a ser esta, ¿sí? Un poco es como una guía para hablar de cortes. Si yo hablo de bloqueos, el verbo va a ser set. Entonces a un jugador le diría, ¿no? Si yo le quiero decir, por favor, poner un bloqueo, ¿no? Y cualquier tipo de bloqueo, de todos estos que puse acá, sería please set a ball screen, por ejemplo, ¿no? Ball screen como bloqueo directo, back screen, ¿no? Como bloqueo por la espalda, down screen como el bloqueo vertical, también lo van a encontrar como pin down, flare, bueno, que ya lo mencionamos, flare screen, cross screen, ¿no? Ese bloqueo horizontal que normalmente jugamos para los jugadores interiores en la pintura, shuffle screen, ¿no? El bloqueo en diagonal, stack screen, ya lo mencioné, flex screen, el bloqueo del sistema de juego flex, step up screen, que es el bloqueo en el que uno le da la espalda a la línea de fondo. Habitualmente en realidad se puede jugar en distintos contextos, pero muchas veces se juega con un jugador que estaba en el poste bajo y saca la pelota y pone el bloqueo con el ángulo hacia el fondo. ¿Sí? Esa sería un poco la definición de step up screen. No es un bloqueo directo, en el cual el ángulo la espalda está mirando hacia la línea de fondo. Y elevator screen, no el bloqueo ascensor, que se ha popularizado bastante en el último tiempo. Con los bloqueos hay una excepción, porque siempre son dos bloqueos en vez de uno, o sea, no puedo decir A, son los bloqueos sucesivos o escalonados, como los quieran llamar, que en inglés se dicen staggered screen o staggered screens, staggered screens o staggered screens. Cualquiera de los dos está bien, este bloqueo admite estas dos versiones, pero acá no usaríamos el A o D. ¿Sí? Pongo el ejemplo acá de cómo quedaría una frase, por ejemplo, si yo digo cuando él recibe, ustedes dos pongan bloqueos sucesivos, diría when he receives, you two set staggered screens. O sea, no va el artículo, no va A o D. ¿Sí? No, pero bueno, perdón, acá lo había puesto, sin A o D, ¿sí? Es la única excepción. Después, para los pases, usamos make, ¿sí? No take, no do, no sé, cualquier otro verbo que se les ocurra, es make, ¿sí? Grábenselo. Lo mismo, perdón, pongo un ejemplo sobre los bloqueos, vuelvo para atrás. Acá escucho muchísimo entrenadores hablar de put a screen, porque en español, ¿qué decimos? Poner un bloqueo. Y put, si bien puede ser poner en algunos contextos, justo en este no, porque en inglés el verbo put tiene una connotación de que yo pongo algo sobre otra cosa.
o sea, lo pongo arriba. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, put this card on the table, ¿no? Pongo esta tarjeta sobre la mesa, ahí sí, hablaría de put, pero un bloqueo lo coloco, si bien por ahí en español o en Argentina por lo menos decimos poner un bloqueo, en inglés tengo que decir set, ¿sí? No sería put en ningún contexto. Con los pases sería make y también a o the, one-handed pass, two-handed pass, ¿no? Pase con una mano, pase con dos manos. Puedo hablar del tipo de pase, make a chest pass, ¿no? Pase de pecho, behind the back pass, ¿no? El pase de faja, over the head u overhead pass, cualquiera de los dos está bien. Y estamos hablando de lo mismo, que es el pase por sobre la cabeza. Make a bounce pass, el pase de pique, make a lob pass, el pase volado o bombeado, como le quieran decir, make a skip pass, el skip pass no tiene traducción, bueno, yo por lo menos no le conozco en español, no me queda otra a mí que usarlo en inglés, pero bueno, sería make a skip pass o make a boomerang pass, ¿no? Cuando hablamos de ese pase que utilizamos para atacar cambios, ¿no? Donde la paso para volver a recibirla rápido y atacar a un defensor que se relajó. Pero fíjense que siempre, no importa el tipo de pase, la estructura es la misma. Make, el artículo, el tipo de pase y luego el pase. No make a pass one-handed. No make a pass chest. Estaría with chest. No, a ver, no sé. Quiero improvisar una mala frase. A ver, sería make a pass, no sé, from the chest. Por ejemplo, un pase desde el pecho. En inglés es make a chest pass. Quédense con eso. ¿Sí? Si van con esta regla, con esta fórmula, no le van a errar nunca en sus frases. Tanto para escribir como para exigir. O sea, tanto para escribir una situación que estaba ocurriendo, si yo digo, miren, acá el jugador está haciendo un pase de pecho, como si yo le digo, hace un pase de pecho. La estructura va a ser la misma. Y para los lanzamientos, vamos a hablar de take o make, a o de, short range shot, ¿no? Un tiro de corta distancia, uno de media distancia, mid range shot, long range shot para uno de larga distancia, pull up shot para el tiro desde el dribbling, spot up shot para el tiro desde el pase, el tiro desde descarga, make a three-point shot, take o make a three-point shot, ¿no? Para un tiro de 3 puntos, obviamente es muy conocido, lo mismo el que sigue, free throw shot, un tiro libre, take a bank shot es el tiro con tablero, take a hook shot, sería el gancho, y podría ser otra, no es una categoría, pero aproveché para meter alguna otra que fuera un poco distinta, take a game-like shot, ¿no? Un game-like shot sería un tiro de partido, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros le pedimos a un jugador que tire como en un partido, que tire con la velocidad de un partido, con la concentración de un partido? Bueno, con la velocidad de ejecución, ¿no? De un partido que por ahí está tirando medio lento, medio confiado en que estamos entrenando, y yo le quiero pedir que tome un tiro con ese rigor, con esa velocidad de ejecución. Bueno, le diría take a game-like shot, ¿no? Sería un tiro de partido. Y después para todo lo que es cambios de dirección o movimientos con dribbling, vamos a usar make, también a o de, y después el movimiento que sea, por ejemplo crossover, y después siempre move, ¿sí? O sea, por movimiento, ¿no? Make a crossover move sería hacer un cambio frontal, make a behind the back move sería hacer un cambio de faja, make a between the legs move, hacer un cambio entre las piernas, make a spin move, hacer un giro. También puede combinar algún que otro adjetivo que ya vimos, por ejemplo, estaba acá, o sea, por ahí lo pasé y se perdió ahora, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de one-handed pass para el pase con una mano? Bueno, también existen esas combinaciones para los cambios. Por ejemplo, si yo hablo de un one-handed between the legs move, estoy hablando de un cambio entre las piernas que hago todo con una sola mano, o sea que inicio el cambio con una mano y recibo la pelota con esa misma mano. Eso sería un one-handed between the legs move, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense que algunos conceptos también se pueden combinar. Make a step back move, ¿no? El paso hacia atrás. Make a shamgot move. El shamgot es lo que conocemos como el latigazo en español, o por lo menos en Argentina, ¿no? Ese movimiento que popularizó mucho Manu Ginóbili. En inglés no lo conocieron por Ginóbili, lo conocieron por un jugador de streetball que se llamaba Shamgot, creo que de apellido o algo así, o le decían Shamgot, y entonces quedó y se popularizó con este nombre. Así que si yo se lo quiero pedir a un extranjero, se lo tengo que pedir con este nombre. Y make a counter move también no es un movimiento específico, no es un gesto técnico específico, pero sí, esto sería un contramovimiento. O sea, ¿qué es un counter move o un contramovimiento? Es un movimiento en respuesta a otra cosa. Por ejemplo, como si yo le digo, no sé, que juegue 2 cambios consecutivos. El segundo cambio, si por ejemplo yo hago un cambio, no sé, tomamos un cambio cualquiera, hago un cambio frontal,
y el jugador que me defiende está bien parado, el segundo movimiento sería el counter move. O si el jugador que me defiende se tira a robar, por ejemplo, yo puedo tener un counter move como respuesta a eso, que podría ser, no sé, si el jugador se tira a robar, hacer una faja hacia adelante, hacer un cambio, sí, hacer una faja hacia adelante, ¿no? Empujando la pelota hacia adelante. Bueno, ese podría ser mi movimiento en respuesta a lo que hizo el defensor, que era tirarse a robar. Esto también va para otras cosas que no son gestos técnicos con la pelota. Por ejemplo, no sé, que si nos defienden fondo, negándonos el bloqueo directo, que el jugador que pone el bloqueo cambie el ángulo del bloqueo. Eso también sería un counter move, porque es un movimiento en respuesta a lo que estaba haciendo la defensa, ¿sí? Counter, esa palabra, bueno, es medio tramposa para los que hablamos español porque la T no se pronuncia, es como que la T vuela. Son mañas que tiene son algunos atajos que tiene el inglés para hablar más rápido, se hace, ¿sí? Counter. De hecho, cuando hablo, por ejemplo, de un pivot, hablo de un center, nunca hablo de un center. La T no se pronuncia. Pasa mucho, sobre todo en las palabras con NT en inglés. Esta fórmula también servirá para cualquier movimiento con cualquier otro nombre. ¿Por qué lo digo? Porque si el día de mañana tenemos, no sé, un movimiento nuevo, si tenemos un movimiento que hasta el día de hoy no conocemos, por ejemplo, no sé, tenemos el movimiento de Campazo, vamos a inventar cualquier cosa. Campazo es un movimiento, se populariza y es el movimiento Campazo, bueno, lo usaríamos con esta misma estructura, ¿sí? Diríamos, please make a Campazo move, por ejemplo, ¿sí? Y estaría bien, ¿sí? O sea, ahí lo que después habría que ver es cuál es el movimiento de Campazo, ¿no? Pero se utilizaría, o sea, gramaticalmente se utilizaría de esa manera. Bien. Importante también algunas palabras quizás más sueltas, pero que aparecen bastante en todo lo que es el inglés aplicado al básquet. Tenemos que aprender las partes del cuerpo en inglés, son muy útiles al realizar, perdón, falta de ortografía ahí, al realizar referencias sobre cómo hacer un gesto técnico. Y cada detalle va a contar, ¿sí? Si estamos trabajando, si estamos entrenando, obviamente que puede ser algo que puede sumar para nuestro trabajo diario. Un repaso ahí, bueno, de todo, la verdad que quise poner de alguna manera algunas palabras, quizás las palabras que más utilizábamos del cuerpo humano, ¿no? En inglés, arm, brazo, forearm es el antebrazo, leg, pierna, foot, pie, feet, pies. Ojo, porque es de los pocos, estas dos palabras son de los pocos plurales en inglés que se conforman de una manera distinta a agregar una S al final, como hacemos en español, o ES. Feet ya es plural, ¿sí? Feet, pies, toe son los dedos del pie. Por ejemplo, cuando yo le pido a un jugador que, no sé, que todos los dedos del pie, o sea, que los pies apunten hacia el aro, le podría decir, please all toes to the rim, o una cosa así, ¿no? All toes, ¿no? Todos los dedos hacia el aro, to the rim. Hand, mano, bueno, esa es conocida. Finger, thumb, el dedo pulgar. Index, index o index finger es el dedo índice. Creo que todos son los que más usamos cuando hablamos no sé, cuando hablamos en general, cuando hacemos correcciones, sobre todo con el lanzamiento. Knee, rodilla, ankle, tobillo, head, shoulder, bueno, creo que estas son bastante conocidas también. Hip, cadera, esta creo que no todos siempre se la acuerdan. Chest, pecho, back, espalda. Sí, hay un breve repaso de las partes más básicas que utilizamos. Y después algunas siglas y sistemas ofensivos que más se utilizan y que quizás a veces más vemos, sobre todo en redes sociales y en internet, que a veces por ahí cuando uno los lee parecen medio difíciles de descifrar. Pero bueno, también un repaso de todas esas. ATO es un after timeout, o sea, son aquellas jugadas posteriores a un tiempo muerto. Así que cada vez que vean que una jugada dice esto, ATO, es eso, que es una jugada posterior a un tiempo muerto. SLOB, ¿no? Son las siglas de Sideline Out of Bounds, que es la salida lateral. También a veces lo van a encontrar sin la L, lo mismo para la que sigue. BLOB o BOB, no sin la L, cualquiera de los dos está bien. Son siglas que definen Baseline Out of Bounds, o sea, las salidas de fondo. DHO es un Dribble Handoff, que sería un mano en mano desde el dribbling. Esta se puede usar incluso hablando. Si yo le digo a un jugador, right there we play a DHO, no sé, between those two players, ¿no? O sea, ahora jugamos un DHO, por decirlo de la misma manera, ¿no? Un DHO con esos dos jugadores. Un jugador estadounidense sabe que DHO es Dribble Handoff. Sí, así que esta me gusta a mí puntualmente porque es más práctico decir DHO, que es muy cortito, a decir Dribble Handoff, que es más largo, ¿no?
Pitch es el mano en mano desde el pase, o sea, sería la contracara del que vimos anteriormente. En vez de dribble handoff sería pitch handoff. STS, esta que sigue, STS es screen the screener. Esta sería la acción de bloquear a quien bloqueó en bloqueos indirectos. Sí, esto lo aclaro porque por ahí uno dice, bueno, un pick España, ¿no? Esa acción de 3 jugadores que se juega mucho últimamente, sería un screen the screener. No, no tanto. En realidad esta frase y esta sigla lo utilizamos más para bloqueos indirectos, lo que por ahí en español a veces conocemos como triple post, que no se dice triple post en inglés, sino que se usa más esta frase, screen the screener. Se puede usar pick the picker, que algunos a veces la utilizan, pero la más popular es esta. ¿Sí? Eso también me he tomado el trabajo de por ahí buscar cuál tiene un poco más de uso, y es esta más que la otra. No está mal decir pick the picker, pero se utiliza más screen the screener. Después zip, si yo leo zip es que va a haber un corte zipper. ISO es una forma corta de decir isolation, ¿no? Un aclarado. RAM, cuando leo RAM es que es un RAM screen, que es ese bloqueo directo luego de liberar al bloqueador con otro bloqueo. Estaba Silvio Santander, estaba por ahí. Yo una vez a Silvio, y esto lo tomé de vos porque alguna vez lo vi en las redes sociales, que le pusiste un nombre muy práctico en español, no sé si es tuyo o si lo sacaste de otro lado, pero leí poner anti-step y me encantó porque justamente es muy claro. El concepto es corto y es fácil de recordar. Bueno, ¿se acuerdan que hoy hablamos de que step no se dice, pero ya todos lo tenemos incorporado? Yo también. Entonces sería este bloqueo, para aclararlo, porque por ahí explicado ahí con palabras suena medio raro, medio engorroso. Es para que se entienda este bloqueo, ¿no? Un jugador con pelota y un jugador va a liberar al que va a poner el bloqueo directo, al que va a finalizar la... Discúlpame, quiero cortar la clase, profesor. Sí, estaba dando una clase y me perdí gran parte de la clase. Lamentablemente el trabajo no queda otra, que hoy en día es muy importante, ¿verdad? Sí. No se dice step, acabaste de decir, ¿cómo se dice? Hedge. Está en la presentación. Yo la presentación después se las mando, si quieren, porque justamente les quede todo esto. Si bien son algunas cosas puntuales, o sea, vuelvo a lo mismo, no es una enciclopedia esto, sino algunas cosas puntuales. Acá. Si se fijan, step y hedge. Sí. Esta es la palabra. Hedge. No se dice step. En inglés, en español yo digo step, porque ya todos sabemos de qué estamos hablando. Lamentablemente, Okay. esta batalla la perdimos. En español, ¿no? Está bien dicho, entonces. En inglés sí ya es diferente. En realidad no, pero es lo que quedó. Lamentablemente, como digo, esa batalla ya la perdimos. Si yo digo hacer un step acá, un jugador hispanohablante me va a entender. Pero en realidad lo correcto sería, en inglés, cuando hablo en inglés, cuando me dirijo un jugador estadounidense, le tengo que hablar de play hedge, por ejemplo. Play hedge on defense, ¿no? Eso sería jugar step. ¿Sí? Ok. Para que quede claro. Okay. Entonces, en inglés, hedge, en español, es lo que conocemos como step. Pero en realidad... Excelente, gracias, profe. La aclaración la hago porque step es una palabra... No hay ningún problema. La aclaración la hago porque step es una palabra en inglés, pero no es la correcta para hablar de eso. Bien, entonces el bloqueo, el RAM screen, ¿no? Este que estaba mencionando, es esta situación, que es bloquear a un jugador que va a poner un bloqueo directo para liberarlo de su defensa. O sea, el espíritu es que este bloqueo se lo ponemos a este jugador, y yo me quedó ese recuerdo de que Silvio Santander había dicho anti-step. ¿Por qué? Porque este jugador ya llega retrasado, se le pone ese bloqueo y no llegaría a jugar una defensa agresiva, no llegaría a jugar un step, ¿no? No llegaría a jugar hedge a tiempo. Entonces, la verdad que como alternativa en español, porque a veces estos nombres existen en inglés, pero todavía no en español, la verdad que me gustó, es práctico y es fácil de recordar y fácil de decir. Bien. Esa era la última. Bien, bueno, obviamente hay más, de todo esto siempre hay más, esto es solamente una parte, una muestra. Más que nada lo que intento, un poco la idea de todo esto es por ahí dejarles la inquietud, dejarles la intención de que traten de mejorar el idioma, de que lo utilicen, de que se traten de nutrir un poco más de cualquier idioma extranjero. No hace falta decir el inglés, creo que el inglés es el más útil por una cuestión obvia de que hay más jugadores provenientes de Estados Unidos en cualquier liga siempre, y también es ya casi un idioma universal a esta altura. Entonces la verdad que, bueno, yo de hecho, ahora les pongo ese ejemplo, yo fui a un país árabe, a un país de Medio Oriente, y hablaba en inglés, y con inglés me hacía entender, porque allá también hablan inglés. Entonces
la verdad que el inglés abre muchas puertas y bueno, espero que por ahí con todo esto, esto los empuje un poco a querer empaparse un poco más del idioma. Dejo, como siempre, con cualquier charla, dejo redes sociales mías para cualquier otra consulta que sea por fuera de estas que podemos llegar a tener ahora, que no tengo ningún problema en responder. La verdad que, bueno, una cosa que tengo pendiente, que por ahí algunos me han pedido, es tratar de subir algo de contenido en inglés o algo de contenido de estas cosas puntuales, explicando algunas cosas. Quizás lo tengo como algo pendiente, pero bueno, en algún momento espero poder hacerlo. Y bueno, siempre obviamente es un gusto poder hablar de básquet con cualquiera que desee hacerlo, así que ahí están las vías de contacto. Así que bueno, eso sería todo. No sé bueno, si hay alguna pregunta o alguna duda sobre lo que estuve comentando. Perdón, aclaro, o sobre cualquier otra cosa, ¿eh? Estoy para resolver, o sea, hablemos de básquet inglés, como esto que dijimos recién, lo de hedge y step, lo que sea, cualquier inquietud que tengan, alguna duda, algo que escucharon alguna vez, si tienen dudas, pueden preguntarme también, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, más que preguntas, mi parte, profesor, enfatizo la primera parte de la charla también, en que habías tocado las diferentes situaciones que se da con los extranjeros en los equipos. Sí. Por el hecho de que se da muchas veces en nuestro medio, a veces cuando uno no maneja perfectamente el inglés o medianamente por lo menos, Sí. hubo casos también que tuvimos 3 extranjeros aquí en la liga. Y por ejemplo, hay un caso puntual de 2 americanos y un boricua, un puertorriqueño, por ejemplo. Sí. Entonces muchas veces pasa que pensamos que zafamos, ¿verdad? Sí. Pero como con esas situaciones desnudaste un poquito de que no es lo conveniente eso, ¿verdad? Que Sí. comunicarse otra vez, darle mucho protagonismo a cierto jugador, ¿verdad? En este caso el puertorriqueño, ¿verdad? Puntualmente. Sí, sí, no, pero eso pasa muy seguido, por eso los invito a que reveamos qué palabras usábamos, a que corroboremos. Yo hago ese ejercicio todo el tiempo, ¿eh? Yo no sé todo, ni mucho menos, o sea, constantemente me cuestiono, esto está bien dicho, esta palabra, cómo se utiliza, si es una o la otra, o dónde pongo la sílaba tónica. Todas esas cosas hay que tratar de revelarlas todo el tiempo porque ya les digo, es muy caro el precio de un error cometido en la comunicación con un jugador. He visto también, y hasta tengo recortes hechos de eso, pero obviamente no es la intención herir ninguna susceptibilidad de ningún entrenador, pero tengo tiempos muertos de distintos lugares en los que por ahí se dijo una cosa y el entrenador estaba convencido que le estaba diciendo bien y el jugador no lo entendió, y después vas a la acción posterior al tiempo muerto y ves que el jugador no lo entendió, y lo corroborás porque hace otra cosa distinta a la que uno entendió que quería pedirle el entrenador. Entiendo que a veces podemos no tener todas las herramientas y es totalmente válido porque uno no nace sabiendo un segundo idioma, pero bueno, sí tenemos que preocuparnos si trabajamos en esto y queremos ser buenos en nuestro ámbito, tenemos que tener ese deseo, esas ganas de resolver esas dudas, de tratar de tener vocabulario y de resolver esas cuestiones. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que por ahí haya quedado. ¿Alguna pregunta, colegas, compañeros? Mientras que por ahí piensan si por ahí hay alguna pregunta o duda más. De mi parte, profe, quería recalcar que teníamos grandes expectativas, pero la ha rebasado. Realmente estamos muy contentos porque fue brutal su videoconferencia y realmente lo aprovechamos al máximo, creo que lo estuvimos. Así que desde ya le agradezco a usted y evidentemente a todos los compañeros, colegas de ACEPA. Bueno, gracias, la verdad que, bueno, nada, gracias por las palabras y obviamente el gusto es mío, como digo, siempre disfruto de poder compartir, hablar de básquet con otros entrenadores.
en este caso, bueno, de un país que, como le digo, nos toca muy cerca porque es un país con el cual tenemos mucho contacto permanentemente, que es Paraguay, y bueno, siempre estoy a disposición. Y bueno, parece que no hay más consultas, preguntas. Yo si quieren les dejo, te mando después te puedo mandar la charla y si querés se la pasar, no sé si tiene algún grupo de WhatsApp o algo, si las haces llegar al que no está. Sí, aquí con el profe Ezequiel vamos a coordinar. Exacto. Él se hizo cargo aquí, tomó las riendas debido a un pequeño impasse que tuvimos, pero por suerte pudimos subsanar y creo que todo salió de maravilla. Así que también, una vez más, gracias a los profes que tras varias reuniones pudimos concretar esto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, sí, gracias y obviamente reitero, ya lo dije al principio, gracias por tenerme en cuenta y gracias por la invitación y obviamente gracias también a las asociaciones de entrenadores. Es un orgullo poder representar al país en esta ocasión. Soy orgullosamente producto de la Escuela Argentina de Entrenadores y bueno, muchas cosas de estas, las que mencioné, si bien tengo una formación aparte en los idiomas, muchas también las aprendí andando, las aprendí en el camino, en la profesión y en mis distintas instancias de formación como entrenador y la verdad que, bueno, eso fue gracias justamente al colectivo de entrenadores de mi país. Sí, bueno, Santi, realmente brutal lo suyo, profe, una vez más. Quería aprovechar también la ocasión, ahora que lo veo, saludar al presidente de la EVA, que lo veo, al profesor Daniel Maffei, con quien compartimos también una charla aquí, al igual que con el profe Guille y varios colegas argentinos. Quería saludarlo y recordar que mañana tenemos, a los que estamos suscritos, mañana tenemos la charla con el profesor Flor Meléndez, que empieza creo que a las 6 de la tarde nuestra, a las 7 Argentina. Así que estamos todos, tenemos realmente un fin de semana de lujo, una capacitación maravillosa que hoy realmente, por lo menos a lo personal, estoy muy contento de haberlo disfrutado porque no todos los días podemos, sobre todo, tocar este tema y de la calidad en que tuvimos esta tarde. Así que una vez más, gracias. Bueno. Gracias. Gracias, a vos y a Santiago. todos. Excelente todo. Muchas gracias, profe. Excelente. Muchas gracias. Saludos, León. Gracias a todos. Muy bueno, Santiago. Saludos, profes. Chao. Gracias. Chao, Guille.